Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos. Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Opus Magnum, el podcast al que no le importan tus sentimientos. El día de hoy vamos a tocar un tema bastante esperado por gran parte del fandom. Solicitado, Bastante solicitado. Bastante. Es un tema muy controversial, un tema que está en boga de todos en los últimos años. Y sin más que agregar, yo soy René Piñón. Mi nombre es Willy Martínez. Y mi nombre es Jorge Bustamante. Y el día de hoy vamos a ver la verdad del feminismo. Papi. Bueno, y antes de empezar, ustedes ya saben que estos programas ya con título polémico son garantía. Entonces, de una vez, denle su like, campanita, comenten. Bueno, no sé qué no comenten. Ahorita vemos qué es lo que sí, vamos comenten a hacer, después. Que la gente comenta. Y síganos en las demás redes sociales, porque la verdad se pone bastante bueno ahí el tema, la controversia, el debate. Tenemos Twitter. Tenemos un Twitter. Yo sé que nadie sabe que tenemos un Twitter, pero lo usamos. Pero muchas gracias. También los que son nuevos, los que nos ven por primera vez que vienen de TikTok, bienvenidos. Gracias por haber dado clic. Entonces, ya fueron los anuncios que siempre se tienen que hacer al principio de los videos. No olviden suscribirse. suscribirse, darle like y activar la campanita, ¿no? Entonces, ok, pues vamos dándole, René, estoy emocionado. Muy bien, vamos a empezar esto como se debe, chavos. Vamos a darle candela. Métele nitro, papá. A ver, ustedes dos díganme, en su perspectiva, ¿el feminismo es bueno o es malo? Ok. Primero que nada, amiga feminista que nos estás viendo y que te caga que seamos tres hombres heterosexuales hablando de feminismo, de un tema que en teoría no deberíamos estar hablando según supuestas postulados. Lo único que tienes que hacer es imaginar que... Es más, imagina que somos mujeres. Imagínalo. Imagina que somos tres chicas, ¿no? Ya ponen las características que quieras. De hecho, no sé por qué estarían asumiendo nuestro género, ¿sabes? Porque nos estarían ofendiendo desde ahí. Exacto, entonces mejor no asuman nuestro género y hagan ese ejercicio de emulación que muchas veces lo han hecho. No asuman nuestro género y traten de enfocarse en los argumentos que vamos a dar. Ok, y Wow, o sea, yo pensé que decía algo bien fuerte. Sí, yo No, también, no, no, voy a es que- empezar a pensar o algo Mira, así. yo le pregunté No, que es el que- feminismo, si el feminismo era bueno o malo y salió con eso, pero... Sí, No, es que era algo que también quería decir antes de Willy es un comenzar. opening, acuérdate. Porque la verdad es que muchas veces es nuevo para las personas que nos van a estar escuchando y que a lo mejor Sí. están tirando hate. Es nuevo enfocarse solamente en los argumentos que vamos a dar, no tanto en son hombres o con qué derecho hablan de su privilegio, claro, ¿sale? claro. Entonces, muy bien, ahora sí podemos responder la pregunta una vez dicho esto. Entonces la pregunta es, desde nuestra perspectiva, ¿creemos que el feminismo es bueno o es malo? Así es, si el feminismo es... ¿Tú piensas que el feminismo es bueno o es malo? Yo creo que es bueno. Yo creo que el feminismo tal cual lo define la RAE, que estoy seguro que ahorita lo vamos a abordar, es una muy buena idea. Es algo que es cierto que por mucho tiempo la humanidad no lo tenía contemplado. El hombre y la mujer no eran iguales, ni siquiera ante la ley. Creo que la lucha feminista que se ha dado muy buenos frutos y la verdad es que sí ha cambiado perspectivas. Aquí el pero que obviamente continúa de esto es que llegamos a un punto en el que se empezó a radicalizar demasiado y empezó a convertirse, y yo lo creo tal cual, que el feminismo actual y el feminismo que más impacta y que más está en medios de comunicación sí es derivado de un marxismo cultural. Y por sí mismo, que ahorita lo vamos a abordar, pero bueno, ya Simone de Beauvoir y sus influencias marxistas ya postulaba que dentro de una familia el hombre era el burgués y las mujeres eran el proletariado, eran las oprimidas. Entonces, al ya haberse involucrado el marxismo, esta lucha de clases, esta imposibilidad de una convivencia pacífica, que de nuevo se ha visto forzada a partir de, creo que es la segunda ola, ahorita lo vamos a definir, pero ya desde que estas influencias están así marcadas y en la que la revolución será feminista o no será, y en la que además se empuja agendas abortistas y en la que además se están empujando el resto de las ideas de izquierda sin importar paquetaxo, ¿no? el paquetaxo. Entonces ahí sí creo que están mal. Entonces, de nuevo, la lucha de la igualdad creo que es excelente, creo que es perfecto. Yo creo que la mujer es totalmente igual que el hombre ante la ley, debe estar postulado. Creo que somos diferentes ya en anatomía, ya lo hemos tratado en otros podcasts. Y creo que hay tendencias dentro del feminismo que se están yendo más a la misantropía.
y también al embrismo. Entonces, ese es mi postulado respecto al feminismo. Muy bien, ¿tú, Jorge, qué piensas? ¿El feminismo es bueno, es malo? Precisamente como dice Willy, fíjate que he analizado este tema muchas veces en mi vida y para mí una cosa tiene que coincidir primeramente en un lado teórico y después en un lado práctico. Si uno de esos eslabones no está funcionando, entonces eso no sirve para mí. Okay. Entonces, por eso es que a veces hemos hecho crítica al socialismo, al comunismo, desde el punto de vista que a lo mejor se escucha muy bonito, incluso lo que decía Karl Marx, ¿no? De seamos realistas, pidamos lo imposible. Ideológicamente suena muy fregón. Pero si nosotros analizamos qué es el feminismo, vemos la lógica y tal, no fijarnos tanto en la ideología, porque si nos vamos única y exclusivamente al concepto, está bien. Pero si lo vemos a un lado práctico, es como decir, por ejemplo, en el comunismo, de que no, es que es un excelente que haya una clase social y que no nos peleemos y etcétera. Pero cuando lo ves en un lado práctico, hay que definir y dividir de lo que es el deber ser y el ser. En este caso, el feminismo, un deber ser bueno, un ser malo. Entonces, por ende, siento que el feminismo se desvirtúa completamente, se contradice con los principios. Entonces, por ende, el feminismo, desde mi punto de vista, no sirve. Ok, y con esto damos inicio a este bello podcast. Bueno, primero que nada, tenemos que definir lo que es el feminismo. Jorge, ¿tú sabes la definición que tiene la Real Academia de la Lengua Española de feminismo? Es muy curioso que preguntes eso, René. ¡Porque sí! Porque sí, Qué mira. acertado comentario. Y quisiera de hecho puntualizar esto porque vamos a desmenuzar un poco lo que va a ser el concepto. La RAE lo define tal como ideología que defiende que las mujeres deban tener los mismos derechos que los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, De acuerdo con la RAE. totalmente. Entonces vamos a ponernos un poco en contexto. Ok. Cuando definimos qué es ideología, automáticamente estamos hablando de una doctrina o una religión. ¿Ok? Ujú. Entonces cuando los Pues feministas... sí, una ideología es más bien un conjunto de ideas. Exactamente, cuando una feminista dice de que no, es que el feminismo no es una doctrina o no imparte un adoctrinamiento, O no desde es ahí una estamos ideología, mal. que es desde Es una de lo que estupidez dicen, ajá. totalmente. Entonces, primero definir esto. Y un caso importante también desde el punto de definir feminismo. Cuando agregamos femina, que viene, me parece que es de latín, que significa mujer, y cuando estamos agregando el ismo, estamos agregando un conjunto de ideas y estamos agregando un extremo. La colectivización de esas Exactamente. ideas. No es lo mismo pertenecer al Islam a pertenecer al islamismo. Cuando agregamos el ismo ya estamos hablando de un movimiento radical. Entonces, como tú decías, a lo mejor una cosa es el feminismo, pero entramos al embrismo. Cuando hace poco escuché un comentario de Mamela Fiallo que me llamó mucho la atención, que ella decía, el feminismo no es un movimiento pro mujer, sino es un movimiento contra hombre. Ok. Entonces siento que más o menos va por ahí esa onda. Ahora que también está comprobadísimo, ¿no? ¿Cuáles son los eslóganes feministas que más están en las protestas y todo? O sea, realmente es que la mayoría de ellos sí tienen que ver con un odio irracional al hombre, ¿eh? O sea, al hombre como sexo, en el cual de que aborta al hombre, ¿no? O Muerte al macho. muerte al macho. Machete al machote. Machete al machote, cosas así, o sea, que realmente, o sea, siento que los mismos hombres estamos de acuerdo en que pues los violadores están mal, ¿sabes? Ah, total. O sea, que los mismos hombres que hacen mal a las mujeres deben tener el castigo que se merezcan y que esté estipulado por la ley y que tengan su debido proceso, pero tengan el castigo. O sea, lo que menos buscamos es la impunidad. Pero también tienden a colectivizarse tanto a ellas mismas como a los que están en contra de ellos. Que hay un punto muy fuerte que hay que tocar y antes de continuar con todo lo consiguiente al feminismo, hay que definir y diferenciar de igual manera que no es lo mismo estar en contra del feminismo que estar en contra de la mujer. Y hay que puntualizar claro. esto bien preciso. Qué bueno que lo dices. Hace poco estaba hablando con una amiga, Eternia, que es una amiga ya de muchísimos años. Saludos. Eterna ella. Es una amiga que es fisicoculturista, o sea, está bastante fuerte, es una persona muy interesante, una persona que yo considero bastante inteligente. Okay. Y me llamó mucho la atención porque estábamos hablando por teléfono y resulta que ella trabaja en el seguro. Entonces dice que fue una feminista a dar una plática respecto de qué era el feminismo. Okay. Entonces Eternia me dijo, ¿qué piensas? Y yo le dije, es que yo estoy en contra del feminismo. Y me dijo Eternia, ¿cómo voy a estar en contra del feminismo si soy mujer? ¿Entiendes, no? O sea, es esta confusión que existe y que yo le dije, Eternia, es que es muy diferente que tú estés a favor de la mujer, que estés en pro de la mujer, como me imagino que los que estamos aquí estamos. Claro. Pero es muy diferente de eso a pertenecer a un movimiento. Un movimiento que no ha sabido cómo manejarse, que no ha sabido una manera correcta de estructurarse y que va en decadencia.
Sí, mira, exactamente. Y tienes toda la razón. Y esto es algo que quiero dejar muy claro para todas aquellas personas que nos están viendo. El feminismo siempre y en todo momento, en todas sus variantes, tal vez unas más que otras, pero siempre tiene una base de que es una causa justa. El feminismo surge primeramente de una problemática social, de la cual pues había un problema y había que buscar la forma de cómo solucionar ese problema. Pero también una cosa que también hay que entender es que las mujeres, y esto lo mencioné en algún otro podcast, la amistad de las mujeres, y yo se los llegué a mencionar, Sí. era comunista. ¿Por qué? Y está muy bien estructurado, no me acuerdo cuál podcast, lo siento. Tal vez lo pongamos aquí, tal vez no, Sí, porque sí no me podemos acuerdo. poner eso. Así puedo referenciar cuál es el. Entonces, Chéquenlo. el problema es que El multiverse. el Ay, 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 ay. Magnum verso. Magnumverse. Entonces, el problema aquí es que las mujeres, siempre que buscan una amistad, buscan pertenecer a algo, buscan formarse dentro de algo, pero como menciona muy bien, una marca de bebidas alcohólicas, la cual no podemos mencionar nombre porque hashtag no nos pagan, todo con medida. Paguen y. Entonces, un poco de feminismo no hace daño a nadie, pero mucho afecta, al igual que cualquier otra cosa. Un poco de religión está bien, pero cuando ya te metes demasiado en la religión, te vuelves un fanático. Cuando te metes demasiado en la política, te vuelves una persona que hasta tú mismo te vuelves a contradecir con tus propios pensamientos. Cierto. Mucho de algo afecta, y ese es el problema con el feminismo actual. Pero antes de ponernos en contexto de qué fue lo que orilló para que este feminismo llegara hasta lo que es ahora, tenemos que ver cómo surgió, y esto tenemos que entenderlo. Hay muchos tipos de feminismo, porque cada movimiento de mujeres que ha surgido a través de la historia se ha autodenominado feminista. Ok. Porque somos femeninas y somos un grupo, somos feministas. Ok. Pero Sin surgieron importar feministas, lo demás. surgieron feministas en África, feministas en América, feministas en Europa, feministas en Asia, etcétera, etcétera. Y estos diferentes tipos de feminismo vamos a englobarlos, como bien mencionó ahorita Willy, en lo que es conocido como las olas del feminismo. Ok. Es muy cierto que durante la Edad Media la mujer tenía un punto relegado al hombre. Pero hay que entender también el contexto histórico en el cual estaba surgiendo. Y aquí vamos a mencionar una palabra que les encanta a los movimientos feministas mencionar y muchos no saben lo que es el patriarcado. Ay, me ven Dios escalofríos, mío, mi vida. ¿no? Sentí que dijeron, hablaron de Lord Y Voldemort. para ustedes para ustedes que les excita que lo digamos, Jorge va a decirlo muy fuerte cerca del micrófono. Patriarcado. ¡Ay! Me estremezco. Muy bien. ¿Qué pasó? Primero que nada, el patriarcado surge de los patriarcas. Claro. Un patriarca era la cabeza de la familia. En el derecho romano se les conoce como pater familias, que eran aquellos que representaban a una casa, representaban a una familia. Esto, A un clan, tal cual. Sí, a un clan. O sea, era el Hokage de su familia. Sí, que en la Biblia, el libro, siempre que se menciona a los patriarcas y en los libros en los que se menciona y todo, precisamente es eso, es el líder del clan en ese momento, ¿no? Que recordemos que ya luego hablaremos de los judíos tal cual, pero sí tal cual se menciona el patriarca como una figura de poder y una figura De autoridad. autoridad y sobre todo una figura de sabiduría. O sea, no tal cual. No, el patriarca no siempre era el más viejo como se solía hacer, sino el patriarca ya era el chingón. Exactamente. Entonces ahí empiezan los patriarcas. Muchas veces ¿no? heredabas el título de patriarca. Generalmente era el primogénito Ujú. y tu padre seguía vivo, pero simplemente era como, me retiré, pero Ya eres sigo el viviendo, capaz. sigo Ujú. viviendo en la misma casa, pero tú la vas a armar más que yo. Y va. Entonces, el patriarcado es aquella forma en la cual una persona Ujú. que encabezaba la familia era quien tomaba las decisiones de todos. No era solamente de las mujeres. Porque muchas personas piensan, no, es que tomaban las decisiones de las mujeres. Si bien es cierto que en este punto las mujeres no podían encabezar una familia, también es cierto de que también muchos hombres estaban subordinados al patriarca. O al pater familias en el caso de derecho romano. El derecho romano. Entonces, el patriarcado era aquella forma en la cual en el Senado existente, Ujú. o en la comuna, en La forma de organización. sí, en la cámara, Ajá. etcétera, pues los que estaban ahí presentes eran los patriarcas. Cierto. Cuando se unían todos los patriarcas se tomaba una decisión para cómo se iba a llevar una aldea, una ciudad o un pueblo. Entonces, el patriarcado es lo que nosotros conocemos ahora como la representación de los senadores y diputados, solamente que ahora no somos familia. De los poderes. Además que también hay que decir que el patriarcado no es una agenda per se. O sea, Ajá. todos los patriarcas no estaban impulsando una agenda antimujeres, ¿no? De cómo las chingamos. Al revés. O sea, realmente los patriarcas tenían una especie de preservación por su propio clan. Entonces,
creo que también esto es importante, ¿no? O sea, el por qué luego se define que los roles de sexo y de género están así ya. Bueno, pues ya lo habíamos mencionado en el podcast de sexo, que hay diferentes roles que solamente uno puede ejercer en lugar del otro. Entonces la mujer era tan valiosa porque era la que cumplía ese rol de la preservación de la especie y en este caso el clan, que no te arriesgabas a que fueran y mataran a una mujer, ¿no? Entonces, pues vas tú a la guerra, güey. Y tenías que dar la cara, ¿no? A fin de Sí, cuentas. y alguien tenía que irse a dar los chingazos y se podía morir. Entonces, por eso de repente, pues ya, si tu esposo iba y se moría, pues ya eras esposo de su hermano, ¿no? Pero no era por un tema de regiomontanismo, sino más bien por la preservación de la continuidad. Entonces, qué bueno que lo mencionas porque nunca existió una agenda conjunta de chingarse a las mujeres de manera colectiva. Siempre fueron varios patriarcas es por decirle líder del grupo, ¿no? Ujú. Pero era pater porque era pues ese rol de la toma de decisiones. Entonces ese rol jamás fue compartido con los demás. O sea, cuando los patriarcas se ponían de acuerdo o se conflictuaban, casi siempre se agarran a chingazos, ¿no? O sea, terminaban siendo guerra. Sí, escogían a su mejor luchador al más y ya a chingón. partir de ahí. Entonces no es que los patriarcas tuvieran una agenda oculta que hasta la fecha se preserva. Que también es muy importante decir que, como tú comentas, del derecho romano, precisamente es de donde sale el concepto de matrimonio, con la finalidad de preservar a la especie. O sea, estamos hablando de la importancia que se le estaba dando a la mujer desde ese entonces, ¿no? Y es ahorita lo que entra un poco en conflicto con la palabra del matrimonio homosexual. Que Claro. no nos vamos a meter en temas, porque pues sería Luego lo un video tocamos. aparte. Sí. Sí, por supuesto. Pero tan importante era para los romanos, porque desde este punto muchas mujeres podrán decir, no, es que porque el hombre y tal. Tan importante era para los romanos el papel de la mujer que el matrimonio se creó como ello. A la protección a la matriz. Ajá, exactamente. Matri, pues viene de madre, de matriz. Y monio era protección era la protección a la madre. Sí, Entonces, Sí, era como sí. monumento o algo así, ¿no? Exactamente. sí, justo. Entonces, Bueno, muy bien. lo que Entonces sí existió en alguna vez un patriarca y patriarcado. existió el patriarca Sí existió y el patriarcado sí. era la forma de gobierno en ese No es momento. un amigo imaginario al que Sí, se no enfrentan, es existe. algo- Existió. Pero fue evolucionando y así como todo fue evolucionando, también hay que establecer que en todas las culturas, hasta la nuestra, porque la nuestra ya es como la excepción, en todas esas culturas la mujer siempre ha sido atesorada y cuidada a tal punto de que se ponía hasta encima de los hijos, incluso muchas veces encima del esposo, por el hecho de que la mujer era quien mantenía y quien cuidaba, a tal punto de que los hombres se peleaban por las mujeres y a tal punto en el que la cultura judía, para que tú pudieras casarte con una mujer, primeramente tenías que construirle una casa. Cierto. Tenías que construir toda su casa y ya a partir de ahí el patriarca de la otra familia decía, está bien, puedes llevarte a mi hija a vivir contigo. Y luego aquí surgían otras decisiones. No, es que no escogían con quién casarse, etcétera, etcétera. Los hombres tampoco. En ese entonces eran acuerdos entre las familias para que, tú te vas a casar con tal. Pero dicen, no, es que la mujer está reprimida, el hombre no va a escoger. Pues sí, pero el hombre tampoco está escogiendo. Y era la forma de gobierno en ese entonces. No podemos estar argumentando en pleno siglo XXI un problema que estuvo vigente en el siglo XIV Sí, no o en el podemos- siglo II. Justo no podemos juzgar con nuestros ojos lo que ocurría antes. Es una Porque cultura todo, totalmente distinta. sí, todo nos o va a sea, parecer barbárico, pero fue lo necesario para la evolución que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, también tan importante era el judaísmo la mujer, que la única manera en la que tú puedas heredar el judaísmo tal cual como raza, no solamente así como como religión, es por medio de la madre. O sea, si tu padre era judío y por algo tuvo una infidelidad o algo y tú fuiste bastardo de esa relación, no eres judío, güey, aunque No, tu de papá lo hecho. era. Ujú. Pero tu mamá es la única que puede heredar ese judaísmo con todo y la Sí, raza. y los judíos muy ortodoxos, si lo ves de fuera parece que son unos machistas y opresores, pero es que así es su cultura. Nosotros no podemos juzgar desde una perspectiva la cual no conocemos. Y a partir de ahí es lo que quiero mencionar, que vamos a iniciar con el estudio histórico de cómo fue el feminismo hasta la era actual. Ok, vas. Es lo que mencionamos al inicio de las olas feministas. La primer gran ola feminista se dice que surge alrededor del siglo XV o siglo XVI, en el Renacimiento. En este momento empezaron a haber una gran cantidad de ideas liberales, libertadoras, en la cual se supone, estamos renaciendo como cultura. Y una gran cantidad de mujeres intelectuales estaban exigiendo, y muy justamente, su derecho a la educación. Ujú. Que decían, oye, si bien es cierto que la mujer no tenemos la facultad de poder ir a las grandes universidades y realmente solamente la educación que obtenemos es desde casa,
porque antes se hacía casi todo en casa. Sí, cierto. La única diferencia era la universidad, era que era compartir ese conocimiento a las demás personas. No como ahora, que la universidad es necesaria para tener un título y que la fregada. No, en ese entonces, para eso era la universidad, para compartir el conocimiento y para generar investigación. Y no se esperaba que todos fueran a la universidad. Ajá. Era como, pues uno que otro va a ir, ¿no? Y los demás vivían su vida tal cual la Sí, o vivían sea, realmente para la eran época. pocos los que iban a la universidad. Por eso es muy fácil decir, claro. Por ejemplo, uno muy antiguo. Aristóteles hacía filósofo y tal. O, por ejemplo, Pasteur era doctor, era abogado, era filósofo, era... Sacerdote, ¿no? No, creo que Pasteur no era... No sé. Pasteur. Tenía muchísimas cosas. Y hacían todo ellos. Pero eran pocos las personas que eran iluminadas y que estaban apasionadas del conocimiento. De hecho, o sea, casi era algo autodidacta. De hecho, me acuerdo cuando estábamos en la carrera de que uno de los maestros que pues, más admiro, que era Medrano, comentaba de que la palabra de quemarse las pestañas viene desde ese entonces. La gente se quedaba en su casa encerrada en sus tipos castillos durante mucho tiempo, tenían una vela enfrente y como estaban estudia, muchas veces dormitaban y pues se quemaban con las velas, que era la única iluminación en ese entonces. De ahí viene el término de quemarse las pestañas. Pero era de un conocimiento totalmente autodidacta por parte de las personas. Cosa que tú dices, o sea, no es como que hubiera... Es verdad que la mujer no podía acceder como tal, ¿no? Pero tampoco es que hubiera muchos hombres, ¿no? Que estuvieran el privilegio Sí, de no, poder. y simplemente hay que ver la cantidad de analfabetas que había en esas épocas. Sí, por supuesto. O sea, realmente no había muchas personas que supieran leer, no había muchas personas que supieran escribir, y mucho menos estaba la oportunidad de... Había escuelas que hicieran eso. Eran los escribas los que se encargaban de enseñar a leer, a escribir a solamente los selectos, que hasta cierto punto también la educación estaba privatizada para las élites, pero ese es otro tema. Cuando hablemos Del derecho a la educación. del derecho a la educación. Pero lo que sí es que las mujeres ya empezaron a decir, oye, yo tengo el mismo derecho a educarme como un hombre. Y a muchas mujeres les dijeron, no lo tienes, y se le empezó a negar negligentemente, solamente porque las tradiciones así habían sido hasta ese entonces. Hasta aquí yo estoy 100% de acuerdo con los movimientos feministas que se fueron realizando. Sí, la incorporación de la mujer a la academia, ¿no? Uh-huh. Que además grandes contribuciones hicieron también en su época a lograr eso. Y creo que fue en la época precisa, ¿no? O sea, venimos del oscurantismo llamado, que también luego hablaremos de la Edad Media tal cual, de por qué está mal el término. Pero ya en la época en la que te atreves a cuestionar absolutamente todo, estuvo súper bien que las mujeres dijeran, cabrón, ¿y por qué a mí no, güey? Si tengo la misma capacidad intelectual, y se habían dado cuenta que inclusive a veces tenía una capacidad intelectual superior al del cabrón que sí estaba, ¿no? Entonces, a mí también, hasta la fecha, esa inclusión de la mujer en la academia me parece valiosísima y súper importante. Sí. Alegaban eso y igualdad a la ley, ¿no? Eran esas dos cuestiones. Sí y no. O sea, la igualdad de la ley todavía no. Lo que se inició era con oye, yo quiero estudiar. Y luego se empezaron a dar cuenta de que, oye, es que a la mujer se le está dando un papel relegado a la sociedad meramente por traición. O sea, porque así había sido hasta entonces. Y las mujeres estábamos bien, estábamos a gusto hasta ese momento. Pero ¿qué pasa? Hemos evolucionado como sociedad. Ya nuestra principal obligación, nuestra gran preocupación ya no es tener las suficientes vallas para que todos coman, Sí, no ya tener no la es suficiente sobrevivir comida, y ya. ya no es sobrevivir, ahora es vivir. La trascendencia del ser. Ajá, ya no nomás es la supervivencia y la preservación de la especie. Sí, o sea, empezó a haber grandes riquezas para toda la sociedad, no solamente para unos cuantos. Entonces, en ese momento se empezaron a dar cuenta de que no solamente tenían que comer, sino también podían estudiar. Es lo que menciona claramente la pirámide de Maslow. O sea, nos vamos a enfocar siempre primero en las necesidades básicas, pero una vez que estén cubiertas, nuestra prioridad va a cambiar, porque eso ya va a estar dado por hecho. Entonces, ya tengo mis necesidades básicas, entonces voy a tener un pequeño lujito, y luego otro, como nosotros en el podcast. Primero grabamos el audio, luego ya conseguimos cámaras buenas, luego ya conseguimos a un editor, luego conseguimos esta luz. Yo también quería mencionar eso, que sí, claro, Dios o sea, mío. vas superando el nivel en el que estabas y te vas haciendo preguntas que antes no podías ni siquiera plantearte, ¿no? Estamos O sea, hablando de un vivir bien, ¿no? exacto, o sea, y que ya, bueno, el mejorar las condiciones que tenías antes. Entonces, también lo que mencionabas, eso del acceso a la igualdad ante la ley, sí empieza a surgir, pero después de algunas revoluciones, ¿no? Que ya están ahí planteadas. Entonces yo creo que sí resumiríamos, la primera ola podría ser, es una evolución en la que se cuestiona el por qué no se tiene el acceso a la academia. Y más avanzadito podría ser también pues, a la igualdad ante la ley, ¿no? Sí, la igualdad ante la ley es la parte del reconocimiento de la ciudadanía de la mujer. Ok, súper Y que bien. no tenga que depender directamente de un pater familias. Y ojo, lo que pasó aquí es que ya se había relegado a los hombres. Ujú. Porque decían, oye, pues ya pueden casarse con quien quiera todos. Entonces que, aparte de que ya cada quien pueda hacer su familia, pues que cada quien vote. O sea, que cada hombre esté casado o no, Tome la decisión. vote. Ujú.
Pero ya después las mujeres dijeron, entonces no hay una razón por la cual nosotros no podamos. Y varios intelectuales apoyaron este movimiento. Voltaire, Diderot, Montesquieu, dijeron... Dubos, creo que... Sí, Dubos también. Varios intelectuales estuvieron de acuerdo con estas reformas. O sea, no fue como que chinga tu madre, sino fue como... sí, o sea, lentamente toda la sociedad empezó a adaptar este pensamiento. Y esto ya cayó cuando Mary Wollstonecraft. Ahí está otra vez, porque no lo leí bien. Mary Wollstonecraft en 1700. Mira, vuelvo a decir y voy a insertar encima un traductor Google diciéndolo bien, ¿no? Mary Wollstonecraft. Perfecto. No es necesario ya. Escribió su libro La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Okay. En este se decía, es que la mujer tiene exactamente los mismos derechos que el hombre. No hay una razón lógica para que no los tenga. Y partiendo de esa lógica, dijeron, tiene razón, ¿por qué vamos a privar a una mujer de tener los mismos derechos que un hombre? Y es aquí cuando evolucionó a entrar no solamente al ámbito social y a una forma en la cual estuvieran hablando las personas, sino que ya pasó al ámbito político. Cuando John Stuart Mill, en el siglo XIX, y ojo, la primera ola fue desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Fueron casi 4 siglos en los que ya se estaba mostrando inconformidad y 400 años se dice rápido, pero no es cualquier cosa. Sí, claro. En esta época, pues fue todo desde el descubrimiento de América hasta la liberación de los pueblos. O sea, ya les digo, fue fundado con una gran cantidad de pensamientos liberales en el cual dijeron, empezamos a cambiar los pueblos, empezamos a cambiar la forma de sociedades y empezamos a alejarnos un poco de las monarquías. Tenemos una empezamos a tener revoluciones y ya cerca casi de los 1800 fue cuando se dijo, ok, entonces ahora las mujeres tienen que ser reconocidas ante la ley. Ahora, que no solamente las mujeres no eran las únicas que no eran reconocidas ante la ley. Para poder ser considerado ciudadano, incluso en las épocas de Grecia y de Roma, para ser ese civis, tenías que ser un hombre libre, obviamente. En algunos pueblos tenías que ser de algún tipo de raza en específico. Por hombre libre estamos, excluyendo la esclavitud. Sí, claro, tenías que no ser esclavo. O sea, y tenías que tener propiedad. No solamente... Propiedad no me refiero a que, ¡ay, qué propio, qué bonito habla! Sino que tiene una extensión de terreno de propiedad privada que está a su disposición. Y por ende, la decisión que tome esa persona no es solamente por él mismo, sino por los demás. O sea, está en representación de... Entonces... No solamente la mujer era la que estaba oprimida en esa época, también había muchísimas personas subordinadas a ciertos grupos que pues tampoco pueden tomar decisiones, ¿no? Entonces empieza la evolución y yo creo que la clave de esta ola del feminismo es que son ideas liberales, ¿no? Ajá. O sea, que son ideas que son liberales, que son ideas que vienen a transformar la realidad para bien, en pro de la sociedad y con una respuesta muy lógica, o sea, muy de que tiene razón. Totalmente equitativa, ¿no? Exacto. Entonces, que ya veremos que después empieza a perder, ¿no? Sí, por ahí estas características que dijimos. Sí, de hecho... Y empiezan a hacerse borrosonas y hasta desaparecen después. En 1869, John Stuart Mill propuso por primera vez en la Cámara de Comunes, que era como se manejaba allá en Inglaterra. Sí, Inglaterra. Propuso por primera vez el sufragio de la mujer, que la mujer pudiera votar. Y esto no procedió. Dijeron la gente, no, es estúpido, ¿cómo vamos a dejar que las mujeres voten? ¿Qué te pasa, güey? Sí, así fue. Palabras más, palabras menos, ¿no? Desde 1869 se estableció eso. Y no fue hasta 1903 que ya empezaron a haber movimientos sociales fuertes que dijeron, oigan, es que ya, ¿por qué no votamos? Digan, está bien, no hay que votar, pero díganos por qué. Sí. Ajá. Ese era el principal problema. Díganos por qué. O sea, también no va a votar. ¿Pero por qué? Porque eres mujer. Y ahí claramente nosotros en Opus Magnum señalamos que los feministas de 1869 y 1903 estaban en lo correcto. De acuerdo, yo soy feminista de esa época. Así es. Y claramente porque nunca se les dio una explicación lógica. Claro. Siempre decía, nada más para mantener el status quo, ¿no? Ajá, o sea, tal siempre cual. fue así lo hacía mi abuelito. Pues que así había sido antes, ¿por qué lo cambiaríamos? Es como la abuela que cocina bien rico en un sartén en específico. Oye, abuelita, ¿por qué no cocinas en otro sartén? Y porque ese es el bueno, este le suelta la capita. O sea, sin importar de que sabe rico por los ingredientes, no, sabe rico, güey. Sí, ¿por qué no actualizas al Windows 10, no?
¿Por qué sigues usando el XP? No, porque aquí me salen a todos los Excels. No, Es que este sí jala. sí. Aguanta vara. Muy bien, entonces estaban bien esos cabrones. Estaban bien, pero quiero que notemos un poco. Esas cabronas, perdón. Está bien. No, es que también había hombres apoyándolas, entonces. Esos cabrones. Ahí sí era diferente. Quiero que notemos un poco cómo fue, y vamos a ver esto conforme va evolucionando la historia y cómo va pasando el tiempo, que el feminismo, a través del tiempo, todos los movimientos, ya no son solamente movimientos pasajeros de unos meses o de un año, sino que es bastante el tiempo en el cual se están desarrollando estos. Por ejemplo, les mencioné al inicio que los primeros movimientos feministas fue el siglo XV, y ya hasta 1903 fueron las manifestaciones fuertes. O sea, ya habían intelectuales pronunciándose, pero fue un movimiento de casi 400 años. Sí. No fue algo de un día para otro. Y vamos a ir viendo cómo estos tiempos se van acortando cada vez más y más y más. Y vamos a poner un puntito aquí y vamos a volver a tomarlo más tarde. Entonces ya fue... El puntito. En 1903 Ajá. fue cuando se hicieron estas movilizaciones, y ya fue hasta 1918 que se consigue el voto de la mujer en Inglaterra. Y dijeron, muy bien, felicidades. Y ojo, en Inglaterra, porque eso fue en 1918, pero la primera ola del feminismo fue diferente en cada lugar del mundo, porque en ese entonces no existía la globalización igual, no había los mismos pensamientos de una cultura occidental que abarca Europa y toda América Latina, incluso Estados Unidos, sino que La evolución era bien paulatina. Sí, o sea, ¿no? los españoles pensaban muy diferente a los franceses, los estadounidenses a los mexicanos, o sea, los argentinos pensaban, ¿Qué? y así cada uno... Qué buena época aquella. Sí. Es broma a nuestro 5% argentino. Güey, hay Es videos. broma, che. Hay videos que han visto más argentinos que mexicanos. Sí, ha habido o sea, dos, de tres, verdad, ha habido mis dos, tres. respetos. Perdón, pero tenía que decirlo. Entonces, por ejemplo, en Francia empezó en 1789 junto con la Revolución Francesa. claro. En Estados Unidos en 1848 fue cuando empezó ya un poco más los movimientos feministas. Y fue diferente en cada uno, pero por ejemplo, Estados Unidos tuvo el primer estado con voto a la mujer antes que Reino Unido. Fue en 1869 cuando ya tenían el primer estado de la Unión Americana que también Que sufragio votaban a la las mujer. mujeres. Y no fue sino hasta 1918 cuando se instauró el voto de la mujer en todo Estados Unidos. Ok, que ya fue como orden ejecutiva a todos los estados. Pero es muy interesante checar que fue justamente el mismo año que Inglaterra lo hizo. O sea, hubo algo ahí que movió y lo hizo para bien. Un movimiento mundial que tal vez se fue metiendo como una olla de presión poquito a poquito. Que ya en 1918 explotó y dijo, no, claro que sí, hay que reconocerlas ante la ley. La En gente México se le va fue- quitando el miedo. En ¿no? México fue hasta el 56, casi creo, el voto de la mujer. Sí, no me acuerdo bien, Ahorita le decimos a nuestro departamento de investigación que lo va a poner aquí. que lo revise. Muy bien. Sí. En esta fecha fue cuando la mujer Es que fue votó. primero como que se aprobó y luego no había elecciones, entonces tuvieron que esperar hasta que hubiera elecciones. Ajá, Entonces, por eso perfecto. mismo. Entonces, nos quedamos en el punto en el que ya votan. Ya Ya, votan. ok. O Cool, sea, y cool, lograron los tres principales objetivos que tenía el movimiento feminista en esa época, que era cool. Academia, la academia, la educación, igualdad ante la ley igualdad ante la y ley ciudadanía. y el sufragio. Ok, perfecto. Ajá, la ciudadanía incluía eso, era derechos, educación y el voto. O sea, ya Perfecto. tenemos Pero, pues, las o sea, tres pilares que... Igualdad ante la ley, pues era igual el voto, ¿no? O sea, sí, Pues es que no creo que en esa extensión, ¿no? O sea, No, es que... podía ser igual que un hombre que no era ciudadano. Es que... ¿Sabes? Ah, o sea, ya, ajá, ya. podía Por haber esa hombres, diferencia, ¿no? Sí, podía De- haber hombres ok. que no eran ciudadanos y eras igual que él. Ok, ok. Entonces, sí, la ciudadanía se expandió, se hizo, o sea, global, digamos, a las personas que cumplían ciertas características. Obviamente, cada país dependía. Pero sí, ya cuando una mujer puede acceder a la ciudadanía, ya no es igual que un esclavo. Es que Por podría ejemplo, ser ¿qué es lo que exactamente ocurre en Estados Unidos? O sea, Equidad de los esclavos, ¿no? Pudiera claro. Sí, miren, O sea, que en la segregación racial la mujer blanca sí votaba y el hombre negro no, ¿eh? O sea, también Sí, ese sí, sí, patriarcado muy mal. ¿Cómo segregas al negro si también es hombre, no? Miren, para explicarlo de una forma sencilla. Muy mal. En derecho se tiene lo que es el principio de la igualdad jurídica, que trata de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Ok. Entonces, tal vez la mujer sí tiene más derechos, Ujú. pero que un hombre bajo. O sea, por así decirlo, si fuera en Sí. clases. Sí, que un hombre no ciudadano, que un Sí, negro, hombre no digamos. ciudadano. Ujú. Entonces, Esclavo, son ¿no? iguales ante la ley. Pero acá tienen el derecho que ya es reconocimiento de la ciudadanía y ya participan en las decisiones políticas de su sociedad. Ok, súper bien. Y hasta ahí, yo y el feminismo, todo bien. Pero ¿qué pasa? Que aquí entramos en la segunda ola del feminismo, la cual estaría perfecta
si no fuera por una sola cosa. Que es el feminismo, hasta ahorita como lo conocemos, pero con todo su power, todo lo que ya traía el empuje, pero visto desde el punto de vista marxista y socialista. No sabía que ibas a decirlo, pero lo intuía, o sea, la verdad. Empieza a deformarse, ¿no? Sí, ya empieza con ideologías, ¿no? Ya empieza más con... la ciencia me la pela. ¿No? Que tengo una cita buena que ahorita la saco, güey. Ok. ¿Una cita con quién? Con una señorita llamada Simone de Beauvoir. Bueno, entonces vamos a decirle que la primera ola del feminismo tenía la finalidad de darle su lugar merecido a la mujer en la sociedad. Claro. El lugar que siempre debió haber tenido, Ujú. pero por causas de evolución, Histórica, Historia o- etcétera. etcétera, etcétera, no se tenía. Y qué bueno que se le Sí, reconoció. hasta ahí todo bien. Quede clarísimo, ¿ok? Muy bien, perfecto. Porque ya quiero ver a la primera feminista. ¿Cómo que no? Sí, Pero no, perfecto, tranquila, perfecto. tranquila, amiguita. Todavía no llegamos a ese punto. Deja avanzar otros 20 minutos y ya nos vas a ver tirando madres. Ahorita no. Ahora, como les decía, la segunda ola tenía las mismas preocupaciones, pero visto desde un punto de vista marxista y socialista. Que estaba muy de moda, por cierto. Estaba muy ¿no? de moda ya. Que era lo cool, que era hacer cool y hacerse notar. Soy socialista, güey. Podemos decir que inició con el pensamiento de Friedrich Engels Ujú. en 1884. Hijo, güey. Engels escribió un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y El capital. el Estado. El origen Ok, de la familia, cierto. el familia, el capital, la propiedad privada y el Estado. Qué hijo de su pinche En madre, él güey. mencionaba mucho de las ideas marxistas en las que decía que el socialismo sí puede ser alcanzado, pero tiene trabas. Y esas trabas nos están afectando a nosotros como sociedad. Y decía principalmente, y viene en el título del libro, la familia. ¿Qué pasa en la familia? Decía, la familia es el principal instrumento en el cual se empieza a limitar el ejercicio de los derechos de las personas. Estaba asimilando el derecho, es que el padre de familia, el pater familias que mencionamos en el derecho romano de hace chorro mil años, que ya estamos en 1884, y lo estaba asemejando a las familias actuales en las cuales todos los mayores de edad tenían derecho a voto, pero seguía teniendo la cabeza de la familia, que era el que mandaba. Dice, no, yo no puedo alcanzar mi libertad mientras haya alguien por encima de mí. Opresor. Exacto. Ahí empieza Sí, ahí empieza la palabra, claro. el palabrita. opresor. Ahí empieza, Pero en la mira. familia. Hijo de Y luego su pinche en la madre. propiedad privada. Oye, ¿por qué esa persona tiene muchas más cosas que yo cuando yo no tengo nada? Hay una desigualdad clarísima. Y esto empezó desde la Revolución Francesa, desde 1789 hasta 1884. Fueron 100 años en los que pasó la Revolución Industrial, pasaron una gran cantidad de avances científicos, pero ya empezaron a darse cuenta de que estos avances tecnológicos habían creado una desigualdad en la sociedad. Habían unos que tenían mucho y otros que tenían poco. Ujú. Y ahí es lo que Marx menciona como la lucha de clases. La lucha de clases se fue trasladando de los proletariados y los burgueses cada vez a más pequeño, a la familia. Y ese es el principal enfoque y el principal problema que tiene el socialismo y muchos movimientos de izquierda, que van enfocando esa lucha de clases, siempre intentar uno contra el otro, porque divide y vencerás. Entonces empezaron a señalar ese principio en la familia, en las personas ricos y pobres con la parte de la propiedad privada, y en el Estado, los que gobiernan contra los que no gobiernan. Contra los que no. Y así se empieza a analizar al hombre en sociedad, y aparece la propiedad privada y dicen, no. Aquí se determina claramente Que alguien tiene y que alguien no. sí, Sí, o sea, determina y se derrumba el dominio que tiene la mujer. Y Engels decía que con la aparición de la propiedad privada se derrumbaba lo que tenía la mujer y empezaba a surgir lo que era el patriarcado nuevamente. Porque si bien tenían los mismos derechos como personas, las mujeres todavía no podían heredar igual que los hombres. Sí. Todavía no se cumplía el último postulado, ¿no? Que era la igualdad total ante la ley. Ajá, y es lo que tú mencionaste al inicio, que ya es cuando se ve el hombre como el burgués y la mujer como el proletariado. Que Pero- neta, hijo de tu o sea, pinche pero madre. desde el vamos, o sea, hasta este punto las mujeres todavía tienen una causa para luchar y demás. Claro, güey, y tú te sumas lógicamente. O sea, sabes, ya, o sea, poniendo todos todos los argumentos sobre la mesa, hasta ahorita no hay ninguno que tú dijeras, no, ¿qué te pasa? Es como alguien pensante, alguien que tuviera lógica, científicos, personas iluminadas, gente que aportó a la sociedad, se sumaba de una manera
idealista, ¿no? Ok, va, tienen razón, hay que cambiar el asunto. Entonces, aquí cuando empieza esta lucha de clases, ya empieza a que la lucha de clases se haga de la manera que sea. O sea, aquí ya dejan de importar los argumentos, deja de importar si estás bien o estás mal, con que el conflicto se dé y la revolución comience, que sea bajo el esquema que sea. Si sea bajo un falso esquema de patriarcado que existió en la antigüedad, vamos a ejecutarlo. Pero de alguna manera tenían un objetivo totalmente factible, ¿no? Claro, o sea, hasta irrealizable, este punto, irrealista y concreto, había un A más B es igual a C. ¿Ok? Entonces aquí, lo que decía René, todo bien, ¿sabes? Pero en esta segunda ola es donde está el quote que más siento que ha repercutido en la sociedad y hasta ahorita se puede ver, ¿no? Que según Simone de Beauvoir, que realmente en la segunda ola, que es en la que vamos. ¿Ya mencionaron quién es Simone de Beauvoir? Ahorita la mencionamos, pero bueno, es de las intelectuales postulantes principales del feminismo de la segunda ola. Era la esposa de Jean-Paul Sartre, o sea, no era cualquier chavo. O sea, sí, no era alguien que se le ocurrió escribir, de hecho, por algo tenía cierta relevancia. Sí. Es como si hoy en día fuera esposa de un político famoso, de un influencer, algo así, ¿sabes? Sí tiene tenía presencia, cierta influencia, de rebote. Entonces empieza a hacer sus postulados y no hay manera de entender las principales exponentes del feminismo de la segunda ola sin relacionarlas directamente con el marxismo. Pero un marxismo, de nuevo, no existía la globalización, que cada quien no entendía como chingados le importaba, ¿sabes? Entonces, tan es así que llegamos a 1949, que postulan el segundo sexo, en donde Simone de Beauvoir postula, que es algo que hasta la fecha bueno, a todos nos produce muchísima confusión y que oprime a las mismas mujeres, en la que dice, no se nace mujer, se hace mujer. Y tú, ok, a ver, hay un chingo de maneras y hay un podcast completo en el que explicamos por qué este postulado por sí mismo es imposible. Sí, por supuesto. Pero es donde se plantea y es de donde evoluciona y es a donde llegamos y que empieza a aparecer la teoría del paquetaxo desde 1949. A lo mejor no existían los paquetaxos. A lo mejor no está acuñado como lo conocemos hoy en día y lo postulamos. Sí, como está establecido en la academia la teoría del paquetaxo. Estaría cool rastrear desde cuándo fue la primera vez que dijimos la teoría del paquetaxo, güey. Sí. Porque ni siquiera me acuerdo, pero o sea, creo que lo describe muy bien. Sí. Entonces ahí empieza eso, ¿no? No se nace mujer, se hace. Entonces aquí yo creo que es un punto de aparte. Se llega a hacerlo, creo que también decía. Se llega a hacerlo, entonces en el que ya no importa la naturaleza, ni la lógica, ni la ciencia, lo único que importa es la ideología. Entonces tú, así como puedes pasar de ser un burgués opresor a ser un proletariado, así puedes dejar de ser un hombre y convertirte en mujer, güey, ¿sabes? Es que ahí está saltando a la tercera ola. Lo que mencionaba Simone de Beauvoir, si bien sí se puede acuñar con el pensamiento de la segunda ola del feminismo, pero es más enfocado a la tercera. Ahorita vamos a retomar. Sí, que es lo que detonó la tercera ola. Pero es que vaya, pero ahí te va. Yo siento que me gustaría tener a Simone de Beauvoir y realmente preguntarle cuál era su intención. Porque ya mucha gente ha agarrado, o sea, no yéndonos del lado del feminismo, pero gente como Beatriz Preciado y demás, que han agarrado esto de excusa para poder brincarse al transespecie, a trans lo que tú quieras, ¿no? Entonces, realmente yo siento que queda la duda, y va a quedar la duda por todos los años, qué realmente es lo que quería decir Simone de Beauvoir. Es que abre la puerta a ese relativismo absoluto. No, y más adelante vamos a ver que ese relativismo no era tan relativismo, si habían cosas muy fuertes. Pero por lo pronto, aquí entendemos que la primera ola del feminismo era el feminismo liberal, y vamos a ver todos los feminismos que se engloban en la segunda ola como un feminismo marxista, en el cual estamos hablando del marxismo meramente del punto de vista económico, porque incluso llegaron a decir Friedrich Engels que el feminismo iba a lograr, que el feminismo a través del socialismo iba a lograr abrir nuevos trabajos para las mujeres, que la mujer no tendría que pasarse y matarse cocinando en casa porque habrían restaurantes públicos en los que podrían comer, y que la mujer dejaría la casa para enfocarse en su trabajo, que va a poder trabajar igual que el hombre y va a poder enfocarse en trabajar solamente, no en los trabajos de la casa. Y es bien irónico, porque todo esto que mencionó Engels, que iba a lograr el socialismo, lo logró el capitalismo. Como toda la pinche vida, sí, güey. El capitalismo abrió nuevos trabajos para las mujeres. Sí. Abrió guarderías para que pudieran enfocarse a trabajar más. Abrió cocinas económicas, y restaurantes públicos. Oferta y demanda, ¿no? Vaya. Sí. Entonces, estúpido. Gracias, Engels. Lo lograste, papi, pero... Lo lograste, bro.
Tal vez era capitalista y no lo sabíamos. Acá Pero, era entonces, de closet, era apenas capitalista te iba a de decir eso. closet. podemos ver, en la primera ola se enfocaba mucho en los derechos. Ajá. La segunda ola se enfocó más en la parte económica, lo que se podría Lucha lograr. de clases, Lucha revolución. de clase, revolución. En sociedad, o sea, podemos ver derechos, sociedad, y la tercera ola es la más interesante y la más compleja, porque es aquella que salta a la cultura. Cuando valió madre, ¿no? Es aquí donde valió madre, porque lo que pensabas, y es igual que el socialismo o el comunismo general, lo de izquierda, lo piensas y lo escribes y suena bien bonito, pero lo llevas a la práctica y se vuelve un desmadre. Ujú. Aquí no es un movimiento que trabaje en la parte política o en la parte económica, trabajan directamente en La la cultura. cultura. Y cuando hablamos de cultura, es el conjunto de pensamientos e ideologías de una sociedad en específico. Y aquí nos remontamos y vemos que sin darnos cuenta, nos estuvieron aplicando una ventana de Overton en toda la cara. Wow. Porque si bien recordamos, la ventana de Your Overton face. parte de la premisa de los radicales se van volviendo lo lógico. Y sí es cierto, tal vez se aplicó para bien en la parte del voto de la mujer, pero ahí se dieron cuenta de que funcionaba. Empezó algo muy radical y luego llegaron unos locos que lo hacían, empezaron las manifestaciones y duró 500 años en poder lograr este movimiento final. Que es importante, o sea, mencionar desde este punto histórico cómo es que va escalando el feminismo y también cómo es de que los movimientos socialistas y comunistas se van arraigando a esto y van creciendo de la par de la mano, ¿no? Sí, claro. Porque muchas mujeres dicen, ¿no? De que es que yo soy feminista, pero a mí no me interesa la izquierda, ni siquiera sé qué es comunismo ni socialismo. Bueno, entonces no eres feminista. O sea, porque si estás hablando de la raíz, es una curva, ¿no? O sea, empieza a pegarse tanto como una liendre o una larva, ¿no? Sí, a este movimiento, entonces volvemos a lo del paquetaxo. No es de como quieras tomar. O sea, ya tienes que tomar todo ese paquete. Además, también ya hoy en día, o sea, tal cual, todas las agendas feministas son irreconciliables con el status quo, ¿no? Y al revés, se convierten en solidarias, ¿no? Y en promotoras de toda la izquierda, o sea, en general, o sea, chequen tal cual, o sea, como en la izquierda, en esos movimientos feministas, en esas marchas, y es algo que yo les platicaba ahora que fue el 8M del año pasado, que digo, esto lo estamos grabando de antemano, espero que no ocurra, Ajá. pero ¿se acuerdan que el 8 nadie se mueve, o el 9, no me acuerdo qué día era Ajá, exactamente, sí. pero así que muchas amigas que realmente no son feministas, muchas amigas que no son pro aborto, no son pro ciertas agendas, dijeron, tienen razón, quiero protestar legítimamente de una manera impactante en contra de la violencia que existe en contra de las mujeres. Y tuve que, ok, estás en todo tu derecho, nomás fíjate mucho que te van a capitalizar política e ideológicamente a favor de su agenda. Es como, no, es que yo puedo apoyar esa agenda feminista perfectamente sin tener que estar a favor del aborto. Bueno, haz lo que quieras, o sea, obviamente estamos en nuestro derecho. Y al final sí terminaron capitalizándolas de una manera política. O sea, contabilizaron todas las personas, todas las mujeres que no fueron a trabajar como feministas, siendo que la protesta de algunas era por la violencia, las otras por el acoso, otras por algún otro tema, otras por violaciones, etcétera, y otras por el aborto. Entonces, es esa parte irreconciliable, es a lo que yo quiero llegar, en la que si apoyas una coyuntura feminista, terminas apoyando al resto de toda la política feminista. Terminas siendo un idiota útil, que es lo que siempre comentamos. Porque, o sea, realmente eres un voto más. Y sobre todo a la izquierda, que es este gran problema. O sea, tienes que entender que no nada más el feminismo, pero la gente no se pone a adentrarse más allá. Por ejemplo, algo también que se me hizo súper gacho es de que hay unas amigas que tengo que son pro vida. Y las chavas dijeron, bueno, como es un movimiento feminista, entonces lo que vamos a hacer es marchar de un lado con el pañuelo morado y con otro lado el pañuelo de pro vida. Y no las dejaron ni siquiera entrar a la marcha. Claro. O sea, desde antemano les dijeron de que, oye, si tú entras, esto está tomado por las pro aborto y te vamos a quitar tu pañuelo. Entonces era como que, entonces ¿dónde queda tu feminismo, no? Sí, exacto. Tu no feminismo es pro mujer. Exacto. No es pro... Es que exactamente eso. Lo pro mujer no necesariamente es pro feminismo. A mamá la fui yo cuando estuvo hay una festividad en Ecuador que hacen respecto de él, ¿no? Pachamama, ¿no? De seguro. No, es algo referente a América. Que si somos tercer mundo, ellos son cuarto mundo, güey, realmente, sí. Entonces, haz de cuenta que Mamela Fiallo es una gran admiradora de Isabel la Católica. Entonces, está Isabel la Católica, ella le fue a llevar flores y tal. Y resulta que los feministas la empezaron a golpear con una ortiga, que es una planta venenosa. Entonces dijo Mamela de que... ¿Dónde está tu feminismo? ¿Dónde está tu feminismo, no? No, mira, y es justo aquí en lo que queríamos llegar. ¿Recuerdan el punto que puse aquí?
Sí. Miren, pum, Sí, mira, lo voy a apuntar. Que todos se burlan porque apuntamos a nuestro propio podcast. Pero es importante, o Es sea. importante, mira, aquí ya lo tenemos. Mira, ¿Y qué significa ese punto? qué rápido. Ok. No. Ok, Vamos a retoma quitar el punto y volvemos a Mira, retomar. Tachado el Ajá. punto. Ya lo retomamos. Ok. Que aquí mencionaste. Bien ahí. Vamos a mencionar lo que nos mencionó Eterna en su momento. Ok. Que, oye, es que ¿cómo puedo ser yo mujer si... y estar en contra del feminismo? Es lo mismo que plantea Betty Friedan en su libro La mística del feminismo de 1963, Qué estudiados. en el que habla que la liberación de la mujer no se logró con lograr sus derechos civiles y políticos. No. La mujer sigue siendo oprimida. Y decía ahora, ok, la primera vez estamos oprimidos por el Estado y por la élite que no nos dejaba tener los mismos derechos. En el segundo éramos oprimidos por los hombres de la familia, que ellos eran los que enfocaban más a trabajar. Pero ahora, si ya no son ni los hombres ni el Estado, ¿qué me oprime? Exactamente. Lo que me oprime son los aspectos culturales del rol femenino. Y decía, no. Aquí es donde entra Simone de Beauvoir y dice, es que el rol femenino no es algo que tú nazcas con él. Lo que mencionaba Willy ahorita, la mujer no nace, se hace. Entonces, partiendo de esa premisa, para yo ser mujer, tengo que colaborar con lo que la mujer debe hacer. Pero ¿qué debe hacer una mujer? ¿Quién lo marca? ¿Quién establece los lineamientos para decir, no, tienes que cumplir estos requisitos y llenar yo esta diría forma para ser mujer? Que para ser mujer tienes que ser XY, ¿no? De entrada, vamos por partes. Sí, claro, pero aquí ya nos valió madre un chingo la ciencia, ¿sabes? Aquí ya se dejó de tomar como absolutos los postulados científicos y empezó ya más lo cultural, ¿no? O Se sea mandó la madre. Y aquí, Sí, ya, porque o sea. por ejemplo, Simone de Beauvoir, en su libro El segundo sexo, hay que entender primero que ella era una Ahora, marxista si de eres nicho. si eres feminista y nunca has leído a Simone de Beauvoir, No eres feminista. no eres feminista tal cual. O a lo mejor eres nada más de moda, ¿no? Aunque Como el tengas las axilas 90%. pintadas y te hayas rapado y investígale tantito. O sea, neta, checa realmente de dónde surgieron las ideas que tú tanto piensas y que tanto promueves, los eslóganes que grafiteas en las iglesias y que vas y se los echas a los policías. Checa dónde vienen y los puedes rastrear a lo que estamos diciendo. Entonces, ahí Simone de Beauvoir mandó a la chingada a la ciencia. Dijo, no, es que es social, es Y cultural. empezó a hacer a la mujer inútil y darle ese papel de que, ay, pobrecita, ¿sabes? O sea, ay, como ley de defensa. Condescendiente. Exactamente, condescendiente, ese fue el ser problema. condescendiente. Porque ¿qué hacía? Simone de Beauvoir era una marxista de nicho. Sí. Ella de corazón creía en los Estaba fea pensamientos y todo. marxistas. No sé, no me acuerdo de sus fotos. Sí. Pero ¿qué pasa? Está fea. Es que ella dice, O sea, te sale Perdón. el Tinder y la... la Desinstalas el teléfono, o sea, bloqueo. lo tiras a la basura, güey, ¿no? No mames. Entonces te digo, Por ella dos, decía retweet. que la mujer es un concepto construido de la sociedad. O sea, ella nunca se dio cuenta de que las mujeres no tenían pito. Ella decía, no, yo soy mujer porque yo me construyo y para ser mujer tengo que lograrlo. Pero aquí te hago una pregunta realmente, Simone de Beauvoir, aunque ya hayas fallecido. Si para ser mujer te haces que eras antes de ser mujer, La gran pregunta. ¿acaso eras hombre? Uy, Vamos a filosofar, ¿no? ¿Acaso? eras ¿Será? un ente, ¿no? Así Sí, o tal sea, cual. ¿qué? ¿Todos Un somos ente. hombres al nacer? Es que al revés, todos siendo cigotos somos mujeres. Pero no puedes ser mujer porque tienes que construirte. Porque te tienes que construir, Entonces, exacto. ¿qué es Entonces, Simone de Beauvoir? Ayúdame a comprenderte. Ayúdame a entender tu libro del Ayúdame a segundo ayudarte. sexo. Porque Ayúdame a ayudarte. hasta ella misma lo dice, el segundo sexo. No lo habla como si fueran los sexos. O el Como- paralelo. Ajá, o el paralelo. O la No- igualdad de los sexos. El no segundo. lo mencionan como nuestro video La Verdad de los Sexos, que está disponible en nuestro canal y en Spotify y en todas las redes. No, Muy lo van a completo. encontrar aquí. No, lo van a encontrar por aquí. Por aquí, en algún lado lo van a encontrar. Sí, va a salir ahí. Pero lo que sí es que Simone de Beauvoir menciona que si la mujer es un concepto construido, es construido por su opresor, el hombre. Es hombre con N, así como lo escriben. Hombre. Y sin H. Y sin H. Sin H. ¿Que ¿Cuáles eran las siglas de eso? Hombre, ¿no? sin sé. H de honorabilidad y Le sin falta B de lo- bueno. Guau. Y por eso ponen nombre con V, la neta. Ahora, ¿por qué lo menciona? Lo menciona porque es construido. La mujer que construye el hombre es carente de esencia. Esta misma es una mujer artificial. Y que no se nace siendo mujer. Que se llega a serlo porque la mujer construida, alienada, tiene una identidad perdida. Que no se determina por lo que dice el hombre. Eso lo vamos a determinar nosotras como mujeres. Pero, pues sí,
sé, yo no te digo quién eres, Exactamente. pero ahí Y sale que aquí el problema es ese, que colectivizas lo que es una mujer. En lugar de decir, nací mujer, soy tal cual, quiero ser mujer, quiero ser ama de casa, bla, bla, bla. No, es como, no, nosotras, en el colectivo de mujeres, ¿qué somos? Entonces, aquí surge la premisa errónea que va a derivar en muchos problemas que vamos a ver más adelante y que es el problema que yo me atrevería a decir principal de los pensamientos de izquierda y de nicho de izquierda, es que el ser humano es un ser construido culturalmente. Y vamos a verlo. Y que ignora la ciencia, ¿no? O Sí, sea, no, el problema no es que ignore la ciencia, el problema es que ignora la naturaleza. yo creo que ignora los 3 pilares fundamentales, ¿no? Que es, Bueno, bonito y barato. no, cuerpo, mente y espíritu. Ajá. Aquí se va solamente a lo que en este caso sería algo así como un espíritu, pero concebido como en la reflexión, la cultura, lo que te impregna, ¿no? Pero realmente dejan totalmente de lado ese factor, pues en este caso sería genético, biológico, Orgánico. porque por algo, y era lo que mencionábamos en el podcast del sexo, por algo el hombre tiene un cerebro porcentualmente más amplio que el de la mujer, porque nos estamos acostumbrados evolutivamente a darnos los putazos. Sí, claro. Y por algo la mujer cumple el rol reproductivo, porque es la única que puede tener bebés, güey. O sea, si por nosotros fuera, chingón, yo tengo hijos, muy bien. Pero realmente no, o sea, no podríamos hacerlo, ni aunque lo pensemos, ni aunque cambiáramos la cultura para pensar que el hombre es el que tiene hijos. Sería imposible, porque no puedes cambiar la biología, no puedes cambiar realmente los sexos. Pero desde este postulado ya empieza lo imposible, ¿no? Que es lo que decías al principio. Seamos realistas, pero lo imposible. Exactamente. Y es por eso que de todo lo que mencionamos que decía Simón de Beauvoir, ay, Beauvoir. Simón de Lo Beauvoir. único que tenía de bonito eso. Entonces, aquí llega una persona que escribió un libro que ya llegó a un punto que el radicalismo superó los límites, La ideología superó Sí, la ciencia, ¿no? que era Shulamit Firestone. Ella escribió el libro de la dialéctica del sexo. En ella, Ya habla de dialéctica, güey. Sí, habla También así. Ya cuando están hablando de dialéctica, Ya estamos hablando de... hay pocas darle dialécticas poder, ¿no? que son buenas, ¿eh? No mames. mira, Firestone tenía 4 finalidades en la revolución feminista. Y decía, bueno, lo primero que decía, su finalidad máxima era alcanzar una sociedad. Y lo voy a decir fuera de contexto, ya si les interesa, pues ahí está el libro mamalón de Shulamit Firestone. Es una mujer, es feminista, escritora del siglo. ¿Cómo diríamos? Tú vas a hacer una paráfrasis Ajá. y ya si quieren checar la cita exacta. Pero pues, tiene, la dejas. exactamente, tenía 4 finalidades de lo que buscaría la revolución femenina. Sí. La primera era abolir la función reproductiva de la mujer con un arreglo de la reproducción artificial y promoción del aborto. Ok. Partiendo de eso, surge el segundo, que es lograr una absoluta independencia. ¿De quién? Del hombre. Pero no va a ser a solas, va a ser una absoluta independencia de mujeres y niños, en la cual se van a abandonar totalmente de lo que es el capitalismo y se van a enfocar en el socialismo. Cabrón. Eso lo menciona tal cual en el libro. Entonces, aparte de que le están quitando su función reproductiva a la mujer, que mujeres y niños se van a independizar del hombre y van a tener una sociedad socialista. O sea, todos los hombres hasta ese punto a la verga. Aquí Sí, no, ya cumpliste 18 Sí, y ya te pero vas a abstraer, no, ¿eh? no lo ¿Tienes menciona, bigote? ¡Ta madre! no lo menciona tal cual, pero se intuye claramente, sí, claro. porque aquí ya están viendo, ya están partiendo como premisa lo que en la segunda ola apenas estaba poniendo sobre la O mesa. sea, como crear una nueva sociedad, por así Ajá, decirlo. una sociedad en la cual el opresor es el hombre y nosotros tenemos que partir de ahí. Que el Clásico, socialismo no va a vivimos en func- una sociedad, ¿no? Sí, y que el socialismo no va a funcionar con el hombre. Se necesita Completamente adoctrinado, solamente las ya. mujeres y los niños. Deconstruido. Wow. Dirían algunos modernos, ¿no? Y luego aquí ya se pone muy oscuro esto, porque menciona que otra finalidad es incluir a las mujeres y a los niños en todos los aspectos de la sociedad, destruyendo las distinciones entre hombre y mujer y entre adulto y niño. Pero, o sea, estamos hablando, digo, yo sé que a lo mejor estoy diciendo a lo mejor como muy poco,
muy frío, pero, o sea, ¿estás hablando, o sea, castración o...? No, qué no, no. onda? O sea, No, más bien al revés. Mujeres ya no cumplen el rol reproductivo. mujeres y hombres ya lo parten de que es una construcción social. O Güey, sea, no tiene nada que ver la biología neta. ni sus genitales. O sea, ya no existen los géneros. No existe. Ni el sexos, perdón. Hasta el punto 3 se escucha casi igualito a lo que Aldous Huxley postulaba en su libro de Un Mundo Feliz, ¿eh? O sea, Ajá. en el que ya Todos somos iguales. todos somos in vitro y es una... Aldous Huxley lo planteaba más como a lo mejor un capitalismo llevado al extremo que ya se parece muchísimo al socialismo. Entonces, los primeros 3 puntos, mira, me suenan a Aldous Pero te Huxley. das cuenta que esto perfectamente podría ser una película de terror, o al menos una de ciencia Sí. ficción. No, O sea, pero deja tú. Una distópica, en la que Sí. el mundo se fue a la chingada, no sabemos por qué, y es la única manera en la que esto puede como esas funcionar. películas que le hacen bien culero adrede, ¿sabes? Como Sharknado y esas Sí, cosas. de sci-fi, ajá, de sci-fi, ajá. sci-fi. Pero lo más impresionante es lo último que dice. Que no solamente la distinción entre hombre y mujer, sino también entre adulto y niño. Y el cuarto punto, que es el que se relaciona con el tercero, dices, no manches, qué pedo. Lograr la libertad de mujeres y niños para hacer lo que quieran sexualmente. O sea, ya no va a haber distinción entre hombre y mujer, ya no va a haber distinción entre adulto y niño. Tú como niño puedes experimentar lo que quieras, puedes tener vivencias sexuales con quien quieras, adulto, otro niño, etc. ¿Por qué? Porque si vas a conocer tu sexualidad, tienes que saber qué te gusta y también tienes que conocer lo que no te gusta. Entonces, claramente están haciendo una... Que es lo que decías de los sismos, el Ajá. igualitarismo. Y tú, wow, quiero igualdad, no igualitarismo. Sí, o sea, están haciendo aquí un hincapié y están abriendo las puertas para que la pedofilia pueda entrar y exista en una sociedad de forma común. Porque Firestone menciona un proyecto ideal de sociedad en el cual ya no existan familias. No haya familias, sino que vivan en household. El household era un precepto en el cual vas a vivir en una casa con personas de todas las edades, ya no va a haber generaciones, ya no los niños se van a juntar con niños, ni los adultos con adultos, todos con todos. Sí, el lugar común. Y vas a vivir con gente que no es tu familia, no son consanguíneos. Entonces, ahí empieza a Es plantear. una película de terror, O sea, ya es... Y esos son los principios en los que se basa el feminismo actualmente. Y aunque no lo sepan, tal vez ni siquiera sabes lo que decía Beauvoir, lo que decía Firestone. Firestone. Sin pedos, que un 95% de los mujeres no tienen la Sí, menor muchos nos van a idea. comentar, eso no es el feminismo, infórmate. Y es como, no, Infórmate infórmate tú. de al revés. Pone la carta del 1 esa que es reversa, ¿no? No, a ver, pum, la pones, ¿no? Exhumo Exodia, ¿no? Y la pones y todo lo que hagas se rebota. Invoco Exodia, no exhumo. Perdón. Exodia. Invoco- Ay, sáquenme. Casi creo que sí era exhumo, No era invoco. Bueno, invoco, Bueno. es que lo vi en inglés, perdón, una disculpa. Güey, el niño Portland, puta, ya. Oh, yeah, Y bro. es el moreno en nopal en la frente. Sí, miren, además, ¿qué pasó con ustedes? El Carlos Rivera hidrocálido y ahora resulta que no. El Cuidado. Chayano prestó. Bueno, por Chayano favor. Presto. Pero ya Hashtag. Chayano Presto. para poder aterrizar esto, vamos a mencionar el problema. Es que cómo lo aterrizas. Después de estos puntos es imposible aterrizarlo más que en una película de terror, ¿no? Vamos a aterrizarlo simplemente con el problema que a mi parecer y el nuestro Ujú. existe en el feminismo. Ok. El principal problema es que el feminismo se pinta como un movimiento en el cual las mujeres se van a unir para poder afrontar las adversidades de los problemas sociales en los cuales ellas están inmersas. Pero ¿qué pasa? Este movimiento no solo señala que busca unir, sino que lo que realmente es segregar. Separas hombres de mujeres, separas mujeres pro vida, mujeres pro aborto, separas un pensamiento de otro a tal punto en el que ya una persona no puede hablar de que le gustan los rufles porque no hay rufles en el paquetaxo. En el paquetaxo solamente tenemos estos y estos son los que tienen que gustar y no tiene que gustar solo uno. Y los tienes que tragar. No, Todos. y te prometen que después va a rufles, ¿no? Ajá. O sea, de que va a rufles eventualmente, pero tenemos que seguir comprando el paquetaxo Entonces, verde, Mi ¿no? principal problema con el feminismo es que no busca unión, busca esa segregación al punto en el que ya pone a la contraparte como el enemigo. En este caso pone a los hombres que son los enemigos de las mujeres. Y ese es el principal problema que veo actualmente en el feminismo. Ay, coincido completamente. Y la primera vez que yo escuché una palabra que a lo mejor ahorita vamos a reflexionar un poquito más es la sororidad. Entonces, me acuerdo perfecto, y lo acabo de escribir aquí, que es Margarita Zavala. ¿Se acuerdan? ¿En qué año fue Margarita Zavala? Contra Peña, ¿no? Se enfrentó 2012. Margarita Zavala. No, Vázquez No, Mota. perdón, Vázquez Vázquez Mota Mota, fue sí, la- Josefina Vázquez Mota. Entonces, me acuerdo que yo le pregunté a mi maestra de ciencia política, que era la que nos daba clase en aquella época en prepa. Entonces,
en esa época pues yo ni podía votar, o sea, para empezar, o sea, la verdad. ¿Qué suele hacerle de pedo? Entonces le preguntamos, yo le pregunté, porque era su clase de ciencia política, y le pregunté, ¿por qué vamos a votar? Dijo, no, pues yo voy a votar por Josefina Vázquez Mota. Porque es mujer. Y le pregunté por qué. Y no me dijo ni un solo argumento de sus propuestas, ni de sus políticas públicas, ni de sus resultados, sino solamente porque es mujer, por sororidad. Y le pregunté, la verdad, honestamente era la primera vez que escuché el término. Y yo, ¿y qué significa sororidad? Apoyar a la mujer solamente por ser mujer. Y tú, Y solamente puedes hacerlo si eres mujer. claro, no, claro. Y yo le pregunté, ¿qué clase de estupidez es esa? O sea, ¿por qué chingados apoyarías a alguien solamente por pertenecer a un grupo cromosomático? O sea, A ese tipo no de tiene personas, sentido. O sea, les das una frase que suene más o menos bonita o elegante. Sí, y claro. puta, güey. O No, sea, y claro que ella está orgullosísima de apoyar a alguien nomás por Claro. ser mujer, ¿no? Entonces pero yo le cuando dije... les preguntas, y es la mayoría de las feministas, realmente Ujú. las cuestionas, pero las cuestiones de raíz, o sea, con Sí, fundamento, sí, sí, con libros y filosóficas, tal, ¿no? Ajá. no te saben contestar. No, Y- claro, porque supuesto. el feminismo realmente, ahí fue cuando entendí que era más bien una moda, era un trend. Porque la mayoría de las personas, te digo, en esa época, que era 2012, cuando ganó Peña Nieto, Ajá. 2012 yo tenía 14 años. Entonces, ni siquiera podíamos votar la mayoría de los que estamos aquí, los que nos están viendo, ni se acuerdan de esa época. Pero hace cuenta que yo le pregunto a la maestra y la mayoría de las niñas que están en la clase, la maestra les preguntó, ¿quién más lo haría? Y todas las niñas levantaron la mano. Y esa duda racional que yo le hice fue como, ¿por qué chingados? O sea, realmente, ¿por qué apoyarías a alguien solamente por pertenecer a un grupo de seres humanos? Ahí dejas de lado completamente la igualdad. Ya te dejaste de fijar en sus postulados, en cuáles sus resultados que ha tenido anteriormente, te dejaste de fijar en su partido político. No, o sea, fue la respuesta que me dio la maestra. Y me puse a investigar. Y realmente, no debes apoyar a una persona solamente por pertenecer a un grupo de cromosomas unidos que al final caracterizan a una persona. Termina siendo segregación, a fin de cuentas. Exactamente, te estás segregando a ti mismo. Entonces también hay espacios hoy en día en los que solamente pueden haber mujeres. Es como, felicidades, te segregaste a ti mismo. Y tan es la izquierda un paquetaxo que también muchos grupos ¿cómo decirlo? Como de razas oprimidas, como de movimientos así. En Estados Unidos también ya hay lugares en los que solamente pueden entrar negros. Ajá. Claro. Y tú regresaste a 1965, güey. O sea, Exactamente lo mismo, bienvenido pero al al revés. pasado, exacto. Nomás que ahora lo hiciste conscientemente en lugar de que alguien te obligara a hacerlo. Te acabas de segregar a ti mismo racionalmente y conscientemente. Bienvenido, felicidades, qué bueno que lo puedas hacer. Pero en el momento que un hombre apoye a un hombre solamente por ser hombre, de machista no lo bajas. Y que un blanco apoye a un blanco solamente por ser blanco, de Racista, no lo de bajas. supremacista blanco no lo bajas. Y su cuestionamiento, o sea, si tú realmente le empiezas a preguntar y tal, es bien pelada quitársela con que me estás ofendiendo. Claro, Entonces- ahora, que es bien importante mencionar, y que lo dijimos al principio y que tú lo mencionaste y también René lo ha estado haciendo, las raíces de todo, ¿no? Y las descripciones lógicas y las que están escritas de todo. Porque dices, ok, ¿qué es el racismo? El racismo no es un hombre blanco que oprime a un hombre negro. Es alguien que oprime a otra persona que discrimina solamente por su raza. Exacto. En este caso, que es el sexismo, que yo creo que es el término que deberíamos estar utilizando más allá del machismo. Ok, el sexismo es discriminar a una persona exclusivamente por su sexo. Entonces, tú cuando te conviertes en una sororidad extrema, estás discriminando y estás incurriendo en este sexismo, que a lo que platicabas tú, ¿no? Que los sismos al final terminan siendo absolutos, Ujú. ilógicos Radicales. y además terminan siendo una ideología tal cual. Ujú. Entonces, sí creo que hay un problema con este tema y sobre todo que tenemos que empezar a ser más lógicos. O sea, realmente, tú como mujer no eres, terminas siendo un objeto Ujú. de esa misma sororidad que tú mismo defiendes. Un objeto inútil. No, más bien útil. Ujú. ¿Para o sea, quién? ajá, o sea, sigue siendo útil para ellos, Ajá. inútil para el resto. Exacto, para Exactamente. ti misma. Ajá. O sea, Sí. porque ya la sociedad te va a tomar porque, o sea, realmente es como quieren que se les entienda. Sí, es que ya la mujer es apoyaste la débil. agenda, ya la apoyaste. Sí, Claro. total. Ujú. Ujú. Yo no creo que la mujer sea débil, ¿eh? No, porque en lo ni absoluto. tienes que ser condescendiente No, no, con no, ellas no. en lo absoluto. Y tal cual no tienes que ser condescendientes, que también estas políticas de sexo y de género que están imponiendo hoy en día, tan es ambigua
que digo, los postulados oficiales de Simone de Beauvoir es como, no, es que la mujer no nace, se hace. Ajá. Pues ya pon a cualquier hombre que se haga mujer y que les ponga una chinga en los grecorromanas. deportes, ¿no? ¿Que cómo se llamaba? Lucha olímpica, no, que no me sé. dijeron mucho que las luchas grecorromanas solo son de hombres. Bueno, el término correcto, sea cual sea. Chis mamones, lo decían como que es bien lógico, güey. O sea, eso es súper obvio, güey. No es Güey, la grecorromana. única vez que leí de luchas grecorromanas fue en ese tema. Pero no te ves tan lejos, o sea, la mujer que fue Miss Universo, digo, Miss España, en el último certamen, era un hombre. Sí, O sea, un hombre le ganó a güey. todas las mujeres. Es lo mismo que menciona, se segregaron a ellas mismas. De hecho, perdió. ¿Perdió? Sí, perdió, ajá, ni Perdió siquiera. en Miss Universo, pero en Miss España, En Miss ¿no? España, ¿Y te mira, aseguro? la Lo peor del representante de caso- España era mujer. La representante de las mujeres en el certamen o era, sea, era un era hombre. hombre. Pero no era mujer porque estaba construida socialmente como mujer. Sí, así como nosotros, feminista que nos llegaste a ver hasta este punto. Somos mujeres nosotros, mujeres. ¿eh? Si te lo puedes imaginar, somos mujeres, tal cual. No, sí somos. Yo me construyo socialmente como mujer. Sí, claro, no importa para nada lo que tengas Sí, entre no- las piernas, no ni los asumas mi cromosomas género. que tengas, ni la posibilidad Entonces, reproductiva que esa puedas tener. segregación es el principal problema que encuentro en el feminismo. Y el otro, que es ya hablando del feminismo actual, es que siento que por más que lo mencionen, no se buscan los medios pacíficos, sino que se promueve una cultura de la anarquía, del exhibicionismo, que si gritando, rompiendo, destruyendo, Enseñando. enseñando, es lo mismo de no corro, no grito, no empujo en el metro, pues gritando, Inverso. corriendo y empujando en el metro, voy a lograr mis objetivos. Claro. Entonces, a mi parecer, pues como lo que se ha visto incluso en el feminismo de la segunda ola, en la cual ya se veía más el marxismo atacando, se hacía desde un punto de vista pacífico. Y lo hacían escribiendo, exponiendo en lugares Postulando, públicos. Sí, postulándose y haciendo escritos en los cuales explicabas el por qué era tu pensamiento. Pero aquí ya están aplicando una ideología que ni siquiera entienden. O que ni saben que la O que están ni siquiera saben ejecutando. que la están O sea, ejecutando. no saben que están siendo útiles para una ideología. Porque así como les hicieron creer que tú porque eres mujer tienes que ser feminista a huevo. Claro. Y no puede ser, y tienes que ser feminista con todo, no una alienada. Entonces, no existen esos medios pacíficos. Y pues, se alcanzan a ver, hay videos de feministas destruyendo cosas. Y el problema no es tanto que destruyan monumentos o que rayen paredes, sino que atacan propiedad privada. Ya atacas propiedad privada y atacas a otras personas. Que ese es mi problema. A ver cómo no se van contra el monumento Benito Juárez y lo grafitean. O deja- Siempre tiene que ser contra algo que le o pese deja al resto de las tú, o sea, personas. tan chingonas porque no van a Medio Oriente, güey. Ándale, sí hay que una ahí sí, definición o sea, verdad. justo eso, o sea, qué bueno que lo tocas porque el machismo existe hoy en día Claro. y sigue siendo cultural, o sea, ya no es institucional como la mayoría postula, ¿no? De que no, es que ya, dime una sola ley que solo puedan ejercer los hombres. No existe. Ah, la ley del servicio militar. Ah, bueno, ahí está al revés, O que es sea, contraproducente, o sea, que al ¿Por qué, no, revés. ¿Por qué no quieren ir a marchar los sábados? Está en el sol, estás bien a gusto. Mira, yo no sé, no lo hice. Porque Pero- eres mujer y te construiste mujer. Exactamente. Bueno, Justo por eso, gracias. se está olvidando. Entonces, si te das cuenta, o sea, aquí surge el tercer punto que a mí me desagrada bastante del feminismo. Y es que no se tiene una agenda clara. Y le mencionaba a Jorge ahorita en la mañana, cuando le estaba diciendo de que vamos a hablar del feminismo. ¿Qué es lo que están buscando a mujeres actualmente? Y es lo que ponen en la generalidad. Yo diría que aborto. No. Lo primero que dicen, no queremos que nos maten. Ah, sí, sí. Pero ahí te va. Perdón. Es que está bien estúpido. Y así es estúpido porque yo he escuchado a feministas gritar esto que dicen, es imposible, nos están matando, matan a más de 11 mujeres al día, esto no lo podemos permitir, el Estado lo permite, no hace nada para defendernos y por eso tenemos que abortar. Sí, güey. Y te quedas así Y por de, eso tenemos que dejarle pagar a la policía. o sea, es una estupidez, o sea, es como así decirte, no puede ser, Willy, reprobaste todas tus materias, no le echas ganas a la escuela, te estás drogando, entonces ve y cómprate un Lamborghini. Sí. O sea, Y póngale doritos al paquetazo, ¿no? exigen, claro. exigen cosas que no tienen que ver una con la otra. Si no es una más B igual a Z. Pero ¿no? ¿qué Ya pasa? es En una to- igual en- a Z, güey. O sea, un A a la 2. O sea, de que ya te saltaste todas las 25 letras, ¿no? Y te fuiste a otro. Sí, güey. o sea, entonces se une ese pensamiento que se hablará en otro video de lo pro aborto con el feminismo que busca ¿Qué? realmente la paz para las mujeres. Y ya dices, bueno, es que ¿qué es lo que estás pidiendo? O sea, y en derecho esto es clarísimo, ¿eh? Si tú haces una demanda, tienes que especificar muy bien qué es lo que quieres. Porque muchos abogados estúpidos la hacen de pedo así, canijo, señalan un chorro de cosas malas que pasaron. Y dicen, y por eso está mal.
Y el juez, o sea, en los sistemas escritos, el juez no te puede decir, bueno, ¿y qué quieres? O sea, Sí, tú, no lo especificó. tú mandas y, tu pues, demanda no. y dices, bueno, sí tiene razón, pero pues no pidió nada, entonces, culpable. Entonces se le da nada. Sí, o sea, Felicidades, así ganaste es. nada. Entonces, Arte de pedir, ¿no? lo que hacen las feministas, Sí. exigen muchísimas cosas, Ujú. pero no son claros. O sea, no señalan las bases de uno y lo fundamentan con el otro. Y lo relacionan a tal punto en el que en las manifestaciones feministas no se tiene un petitorio de qué es lo que se busca. Y muchas veces, y O esto, cuando se hace son irracionales. ajá, son irracionales e irrealistas. Sí. Si bien nosotros como varones que nos identificamos como mujeres para fines de este video, No, en su imaginación nada más. Mira, yo. y cuando termines de ver este video, ¡pum! Ya soy hombre. Y no puedes decirme Bien. que no porque estás asumiendo mi género. Oh, exactamente. Bien, mira, ya usamos la otra carta del comodín del varios colores del uno. O sea, ya la pusimos Pensando en esa también carta, aquí. Ya estamos pensando en todo. Bien. Entonces, imagínate, yo como mujer Bien. y me explico ahí en cualquier plaza y empiezo a decir mis peticiones y digo, quiero que se persiga y se castigue a los asesinos de tal mujer. Y luego, Entonces, bueno, sí tiene razón, se debe lograr. ¿Quiénes son? Y luego, no sé. Pero muy probablemente estén en la ciudad en la que ella vive. Y dices, ok. Pero ya le estás exigiendo demasiado a la autoridad. Porque si bien es cierto que muchas mujeres sufren de violencia, que muchas mujeres padecen y son oprimidas muchas veces de su propia familia, también es cierto que no estamos acostumbrados a denunciar. No estamos acostumbrados a señalar las cosas que están mal. ¿Y qué pasa? Cuando señalamos las cosas que están mal, tal vez no ilegales, pero una persona señala lo que está mal, como nosotros en este podcast, la gente no se abre para escuchar realmente las opiniones de otros y ver el por qué está mal. Las cosas se hicieron por algo. Es que el Estado tampoco es adivino. Exactamente. Y si alguien le ha echado al Estado en este podcast, o sea, en algún podcast del mundo es este. fuimos nosotros, claro. Totalmente. Y si no lo hemos hecho, lo haremos. Macheca tu madre, Estado. No hay que tener... ¿Cómo ves? Resuelve todo. Sea divino. Es más, he hablado mal de Andrés Manuel en varias ocasiones. Una vez hablé bien de él, pero no volverá a Sí, sí, pasar. sí. Bueno, tal En vez un sí. punto- Bueno, News, que ¿no? sepamos, que sepamos. Que sepamos, hasta ahorita no ha vuelto a pasar. Ojalá pase. Sí, Porque nos ojalá. conviene a todos los Sí. mexicanos que... Pero Una gotita de esperanza. nosotros que queramos señalar algo como verdad, aquí va a surgir también el relativista. Ay, no es tu verdad, pero no es la mía. Nosotros estamos señalando hechos, estamos señalando cosas que sí pasan. Estás abierto totalmente a discutir lo que estamos mencionando. Que muy probablemente, si este video tiene suficiente aceptación, abriremos el diálogo para tener a otras personas en este espacio. Pero sí es importante ver que no señalan una agenda clara, no señalan qué es lo que quieren. El Y muchas cómo. veces, ajá, Es este el pedo. el cómo vas a lograr ese objetivo idílico que quieres de que no muera ni una mujer al día. Porque tienes que tener en cuenta de que aproximadamente el 50% de la población mundial son mujeres. Y aunque si bien es cierto que sí matan más hombres, dicen, ¡ay, no los matan por ser hombres! Ok, pero a una mujer va a llegar el punto en el que no la van a matar por ser mujer y nadie nos vamos a enterar. Porque no es como que el asesino diga, ¡ah, sí, yo la maté, pero fue porque era mujer, ¿eh? Ujú. No lo van a decir. Nadie va a decir el porqué de sus delitos. Es Sobre que todo que es un delito autónomo. Yo que creo es que el es gran el, problema. yo creo que es el problema ese, ¿no? O sea, que no se está persiguiendo el problema de fondo, sino que le encontraste una solución barata que le pusiste feminicidio. O sea, fue una solución rápida. ¿Por qué la mataron? Ah, porque era mujer. Perfecto, feminicidio, carpetazo, solucionado. En México hay tantos feminicidios. No, deja tú. Cuando se estableció el feminicidio aquí en Chihuahua, yo estaba tomando la clase de delitos en lo particular. Y un amigo estaba así, valiendo madre. Decía, es que no sé qué hacer. Y lo, ¿por qué? Es que me meto a feminicidio. Y dice, ¿hay un agravante en feminicidio? Si escondo el cuerpo. Pero también hay otro agravante si lo dejo exhibido. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Lo entierro a medias? Sí, mitad y mitad, ¿no? Y es por eso que el feminismo no señala claramente qué es lo que quiere y muchas veces, de hecho, el feminicidio se tipificó en muchos códigos penales solamente por caprichos y por las Sí, por presión manifestaciones, social, por o presión sea, social. realmente. Ujú. Entonces, si tú como legislador vas a actuar con base en lo que te van a decir un montón de personas gritando, pues vamos a poder lograr cualquier cosa. Que ni siquiera son la mayoría, ¿eh? Son las más ruidosas, eso sí, y hay que... Sí, claro. Yo creo que tendríamos que ser igual de ruidosos todos, 10 ¿no? personas gritando se escuchan más que 1000 callados. Peninche, ¿cómo le llovió cuando dijo que el feminicidio fuera un agravante dentro del delito de homicidio? Sí, Puta, claro. güey. Se lo acabaron, ni cómo. Ahora en el Código Penal de Chihuahua, no sé, en otras partes del estado. Y en el federal, creo. En el... No, Está A ver, igual, habla estamos desde iguales. tu, No, de bueno, lo que desde sabes. el Código Habla Penal desde del tu- estado de Chihuahua. Háblanos desde tu privilegio. Sí, o sea, porque el de procedimiento sí es federal, el Código Penal del Estado, ¿no? Pero bueno, el caso es de que
nada más Ujú. si tú matas a una mujer. Es decir, en el homicidio. Si tú asesinas a alguien que sea mujer o que sea menor de edad, automáticamente son de 30 a 60 años. Ujú. Ahora, si tú cometes feminicidio, son de 40 a 60. O sea, lo mínimo que te pueden dar por feminicidio van a ser 40 años. Ujú. Siendo que si tú realmente te ves a las resoluciones y nos investigamos los casos en YouTube y tal y puedes ver los juicios, es triste ver cómo, y me ha tocado ver, que ni siquiera hay un feminicidio. Hay un homicidio como podría ocurrir a cualquier otra persona del mundo, pero te tocó la mala suerte de que tu jueza, ya con eso te chingaste como para que te den 40 años de cárcel. Sí, Entonces, y no tenemos no es por el hecho de que lo sea, sino que ya está tan ideologizado, ya está tan pregmado en esa cultura. tanto ha perdido O su tanta presión identidad. social ha existido Sí, que prefieres o sea, quieres... Obviamente el ser humano quiere mantener su de construirse trabajo. la persona. No, es que a lo mejor ni siquiera te quieres deconstruir, pero quieres mantener tu trabajo y para mantenerlo tienes que salir a decir esas cosas, ¿sabes? Es la presión social, ¿no? Sí, claro, a final de cuentas. Entonces, eso sí deriva en un montón de problemas. O sea, que lo que al final lo que todos queremos es la procuración de justicia, pero está siendo impedido por mismas presiones sociales que lo Sí. buscan. O sea, que al final de cuentas su ideal abstracto, utópico es que se encuentre, pero están impidiendo esa misma procuración de justicia en medio. Entonces esto es como, entonces ¿qué chingados quieres? O sea, déjame lo investigo. O sea, voy a ver por qué tal cual. No, es que está muy lento el proceso. Feminicidio. Ok, feminicidio. Pero no resolviste nada. O sea, al final de cuentas, las estadísticas, los datos estadísticos, no te demuestran si realmente hay un problema o no, si a todo le llamas el problema. Quiero tocar un tema bien importante aquí y fue algo que descubrí el fin de semana y me gustó mucho este concepto. Es decir, había un psicólogo, un doctor en psicología que se llamaba Escamilla, se apellidaba Escamilla. Franco, claro. No. Creo que era comediante también. Sí, Ah, de actor, sombrero y- actor, cantante y Es comediante. Jorge sí. Escamilla, pero no me acuerdo el segundo nombre. Pero bueno, el caso es de que tenemos a este señor y él dividía el ego en dos. Hay un ego bueno, dijo, y un ego malo. Ujú. Entonces yo dije, pues, ¿qué onda con esto? Dice, este ego bueno, dice, no es de esta manera, pero voy a ejemplificarlo de esta manera. Ujú. Dice, el ego Paráfrasis. bueno es llamado el ser de la persona. Ok. Y el ego malo es llamado el yo. El ego, pues viene del Ujú, latín, sí. me parece que es yo. Entonces, es lo que dice él. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que llegar al ser. Pero por delante del ser está esta Yo. máscara que le llamamos ego. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos esta máscara enfrente, es una construcción que la gente hizo sobre ti. Es decir, te impuso ese tipo de culturas y es el problema que estamos teniendo con el feminismo. Es decir, una chava que tenía buenas intenciones, que estaba bien construida, que tiene valores, tiene principios, etcétera, se le da esa presión social y se le pone esa máscara de que el feminismo es lo No. bueno. Y si que es- tiene que estar y que tiene su derecho a encabronarse por las injusticias que Por ocurren. supuesto. que es lo que- Ajá. Ujú. Terminamos construyendo esta mujer y ahora, si tú estás en contra, llámese hombre o mujer, si estás tú en contra de este feminismo, automáticamente estás afectando a un ego de la sociedad. Ujú. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto nos impide a llegar a ti mismo, al ser, a lo que Claro. tú piensas. Y precisamente lo que me encanta de Opus Magnum es eso, dar esa presencia y ayudar a que la gente se quite esta máscara. Porque si alguien nos han jodido en redes sociales, si nos han censurado, si nos han todo, y nosotros todavía seguimos adelante sin pedos, güey. Y probablemente Claro. este canal jamás vaya a monetizar. No, aunque nos manden a la chingada y abrimos otro después, pero mira, mientras Claro, les Opus sirva a las Magnum 2 personas. y demás, Sí, güey. no. O sea, El regreso. ahí vamos poniendo. Pero el, lo que- el Imperio contraataca, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿a qué vamos? Opus Magnum, a fin de cuentas, me Ujú. encantaría que fuera un quitavendas, un quitamáscaras, y Ujú. logremos desvirtuar totalmente este tipo de movimientos. Así nos cueste esa presión social y ese rechazo completo de la sociedad. Que hablando de presión social y retomando un poquito, uno de mis problemas principales es que tengo muchas amigas que dicen, no, es que, mira, yo soy feminista, pero no soy abortista. Es como, perfecto, qué bueno, Se vale. cambia tu totalmente. movimiento. Pero el chiste es que no, al final terminan capitalizando a estas personas y las suman Ajá. a las filas de las que sí son abortistas. Porque ¿cuáles son casi todas las conclusiones de los petitorios que se hacen, no? Es como, no, aborto libre, seguro y gratuito, ¿no? Es como, no existe ninguno de estos tres temas, que ya lo hablaremos en el tema del aborto. Ajá. Pero por lo pronto, tú, militante del feminismo, pero estás en contra del aborto, no existe esa ventana en la que puedas expresarte de esa manera. O si existe, no está considerada, y si se considera, por lo menos no es hecha mediática, ¿no? Entonces, yo sí te invitaría a ti que no estás a favor de todos los temas que postula el feminismo, Ujú. pues no eres feminista. O sea, realmente eres una persona que está a favor de la igualdad entre hombre y mujer, la equidad, Ujú. de manera jurídica, entendiendo que hay diferencias entre el sexo. ¿Concuerdas en ciertas ideas con ellos? Claro, concuerdas, y se vale apoyar coyunturas,
pero te están capitalizando al final de cuentas, ¿no? Que es lo que empezó a evolucionar la izquierda, y en este caso el marxismo cultural, ya que dejó de ser un marxismo económico, porque nunca funcionó esa idea, y dejó de ser marxismo político, ya después de la caída del muro de Berlín. Entonces, a partir de ahí el marxismo evolucionó al tema cultural. Entonces, si tú dices, claro que no, la ideología de género y el marxismo cultural no existe, nada más date cuenta que siempre conflictúas a los dos bandos. Siempre hay un bando que está a favor y hay uno en contra, y tiene que haber a fuerzas un confrontamiento, una revolución para hacer el cambio. Y seamos Es lo realistas, mismo. o sea, realmente lo que está haciendo el feminismo ahorita es nada más odiar al hombre. Entonces, es cuando yo digo, y creo que una vez lo dije aquí en el podcast, o sea, ojalá tu feminismo hubiera empezado antes de que te dejara tu novio. Sí, Entonces, dejémonos de payasadas. Clip de TikTok. Eso está bueno. Y además también lo que dicen, el Estado opresor es un macho violador. Ujú. Perfecto, muy O sea, bien. y ahí menciona todos los opresores que mencionamos históricamente. Sí. El Estado, porque es un opresor, y es Ajá. un macho, y un violador como es actualmente, que sí hay. Sí, hay violadores y que chingan a su madre en la cárcel, ¿eh? Sí, O sea, o sea- tampoco es como que queramos nosotros que queden impunes, Ah, no, total. pero se impide ese procedimiento jurídico. Mira, yo siento que todos los hombres, hasta cierto punto, hemos tenido esa fantasía de ver a alguien cometer un delito y agarrarlo a madrazos como si fueras un superhéroe. Así, Sí, que claro. ves a un vato que está... Impedirlo en sí, ese así, momento. que está a punto de tocar a una chava y tú, ¡no te muevas, imbécil! Y Sí, te llegas y le claro. sueltas una patada voladora y en ese momento te sientes el héroe porque hasta cierto punto nos imaginamos y nos ponemos en el lugar de ella Del y si heroísmo. fuera alguien que fuera nuestra hermana, nuestra amiga, pero no por eso vamos a estar a favor de movimientos que Claro. destruyan propiedad privada, que contengan una gran cantidad de ideologías que si bien muy en el profundo tienes una causa justa y una causa noble, que si no me pides que te ayude a colaborar solamente por esa causa, claro que lo voy a hacer. Ujú. No por eso voy a apoyar todo tu movimiento en el cual estás enfocándote en muchísimas cosas a tal punto en el que estás Claro. denigrando a la mitad de la población mundial, que serían los hombres. Claro. Entonces, ya para concluir esto, si es la primera vez que ves uno de estos videos y este es el primero que ves, te invito mucho a que veas nuestra perspectiva del humano en general en el capítulo de la verdad del sexo y en la verdad del amor, en la cual mencionamos pues que realmente el ser humano no es tan malo, ni los hombres, ni las mujeres, ni las feministas, ni los machistas, todos tenemos un punto en el que queremos alcanzar algo. Y sí es muy importante mencionar que esta no es la primera ni la última vez que vamos a hablar de feminismo. Uy, Muy- fue la puntita. Esta fue la punta del iceberg, o sea, y lo he mencionado en los podcasts que me ha tocado dirigir a mí, que empezamos con el sexo y dijeron, ¿qué vamos a hablar del sexo? Y luego ya llegamos al amor y ahora llegamos que realmente hasta cierto punto las feministas, y es una gran parte de ellas, para poder ser parte de este grupo tienes que alcanzar estos requisitos, si no, no eres bienvenido aquí. Y por eso muchas mujeres sienten, es que cómo voy a ser mujer y estar en contra del feminismo. No es por eso, es porque te están haciendo la idea de que necesitas hacer eso de a huevo. Es el paquetaxo. O sea, es todo o nada. Cuando no es cierto, puedes comprarte un paquetaxo y dejar Unos unas rancheritos partes. y ya. Por supuesto. Sí, entonces, pues este podcast me gustó, fue muy informativo. Estuvo bueno, está- híjole. Y esto es el inicio, realmente tenemos Y ya muchas siento cosas de benditos qué hablar. pedazos. Ya estamos cabrón, listos para lo que venga. Yo Sí. creo que sí, ¿no? Sí, Mira, ya. la verdad siempre nos ha valido madre hoy en específico, y qué bueno que lo estamos hablando el 8 de marzo. O sea, que es el día que históricamente se conoce como el Día Internacional de la Mujer. Entonces, yo creo que es tiempo de sí reivindicar a la mujer, o sea, tal cual. Estamos a favor absolutamente de todos sus derechos, pero lo que jamás voy a estar de acuerdo es que tengas la posibilidad de violentar los derechos de alguien más y salir impune de ello. Ujú. Sí, Que es mi total. problema con las marchas feministas, realmente, ¿no? O sea, que Y la llegan gran y, mayoría de las marchas. y se agarran a Esa putas a mamá de todos. la CNDH, güey, neta. Sí. Fue el Estado empinarse y déjamela caer. Sí, Así lo claro. vi. Sí, fue Ya, el es un Estado. puto circo, güey, Fue el ya. Estado bajar las manos y decir, ok. Pero estoy seguro que solamente se lo permitirían a las feministas. Exacto. Cualquier otro grupo que hiciera esa acción sería güey, considerado total, terrorista. Sería total. considerado terrorista. No, en Estados Unidos te hacen eso y No mames. seas feminista, seas machista, seas quien seas. Claro, entonces. Imagínate en Rusia hacer eso, cabrón. No, No entonces, llegan. a eso voy. O sea, realmente, vivimos a lo mejor en una comunidad en la que realmente sí existen muchos problemas. Hay manera de solucionarlo de una manera colectiva, de una manera en la que no estamos segregando hombres y mujeres, no lo estamos conflictuando, estamos trabajando en equipo para poderlo solucionar. Pero ya cuando segregas, Siendo que era la institución que más apoyaba a la mujer. claro, ¿no? Y la O sea- familia siempre ha tenido como pilar la mujer. Ajá. O sea, no existe familia sin la mujer, tal cual. O sea, Exactamente. punto y aparte, no existe la familia sin la mujer. Y lo La men- familia no lo es la... mencionamos no en es- algún no es el capítulo. O sea, principal. el hombre puede brindar seguridad, pero la mujer crea un hogar. Exactamente, crea un hogar. Entonces, si realmente queremos enfocarnos en aquellos sistemas que están oprimiendo a la mujer,
vámonos a protestar en contra del Islam, güey. Que todas los matan, que todas las apedrean. O sea, realmente sí existen muchos problemas que tenemos que solucionar en colectivo. A ver, vámonos allá, vamos a agarrarnos a putazos, las acompañamos, vamos. Total, güey. Pero no, o sea, estamos tratando de tapar el sol con un dedo. Ujú. Entonces mejor enfoquémonos en aquellos problemas macro que todavía existen y que realmente sí están oprimiendo a la mujer y que la están matando todos los días. Y vamos a solucionarlo en conjunto, ¿no? Vamos a solucionarlo como miembros de una misma comunidad, de Haciendo un mismo país. iniciativas, haciendo grupos que apoyen a la mujer. Claro. Totalmente. Y es algo que quiero dejar bien claro. Ujú. Y lo voy a decir a la cámara. Tiempo, y esta fue mi conclusión, ¿eh? Mira, ya, Dios vas mío, tú, Willy, es vas la tú. conclusión más corta que has dado en tu vida, No, Willy, estoy bien emocionado. es lo único que tengo que decir al respecto. Vas. Venga, Dilo Jorge, a Voy la a cámara. concluir Mira la bien cámara. sencillo y quiero terminar con esto. Hay que defender a capa y espada a la mujer. Y si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer desde el vientre. Y esto es lo que quiero decir. Y pues bueno, este episodio fue tal vez polémico. A mi parecer fue bastante A lo mejor explicativo. fue el último. A lo mejor no se llega a publicar. A lo mejor en este canal fue el último, pero vamos a regresar, ¿no? Por En supuesto. caso de... Sí, realmente estamos muy felices con lo que se ha logrado en esta pequeña comunidad llamada los Opus Magnum, que no tenemos nombre de suscriptores ni nada, son nuestros compas y ya. Sí, somos amigos. Sí, la banda. La banda. Saludos, Lucas. Hay un suscriptor 21, que se llama- 21. Saludos, 21, deja de comentar tanto. No, comenta más. En este específicamente necesitamos su apoyo. Pero Sí, comenta de cosas chidas, vato, no comentes, Sorpréndenos. no comentes gigabyte o el setup de tu PC, no, comenta algo chido, vato. Sorprende. Pero sí, miren, la verdad, estamos muy agradecidos por todo lo que se ha logrado en este canal. Esperamos mucho más de Opus Magnum y ustedes créanme, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para que todo lo que hagamos en este podcast sea pues educativo. Estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a tener más secciones de preguntas y respuestas eso es como bien tuvimos hace unas importante. semanas. Ujú. Y pues Ahora, otro anuncio importante es que tenemos Twitter. además de que tenemos Twitter, Aparte. esto no fue lo único que vamos a tratar de feminismo. Sabemos que es una semana importante. Sabemos que les super mega cagó que tengamos a 3 hombres heterosexuales. A menos que seas feminista, imagina que somos género binario, lo que tú quieras, fluido. Entonces, estamos dispuestos a un diálogo, estamos dispuestos a una conversación. Por ahí vamos a sacar la dinámica para poder tener esta conversación con puntos de vista contrarios a los que nosotros tenemos y mostrar que estamos dispuestos a una conversación. Entonces, sigan pendientes de nuestras redes sociales. Chequen la convocatoria que va a salir en redes sociales y vamos a participar todos, ¿no? Porque creo que así es como realmente se construye comunidad. Y creo que lo más importante es como así se construirla. Vamos a lograr esa convivencia que todos hemos deseado, ¿no? Y pues sin más que agregar, yo soy René Piñón Mi nombre es Willy Martínez. Y mi nombre es Jorge Bustamante. y recuerden que la verdad No le importan tus sentimientos. nos vemos en el siguiente video.